En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 18 de junio de 2026. El magistrado Calama imputa, finalmente ya, por fin, a las hijas de Zapatero y también a Gertrudis, su secretaria. Lo hace 24 horas después de esa declaración que hizo ayer Zapatero en el juzgado por primera vez en la historia de la democracia española. Pues se sentaba en el banquillo un expresidente del gobierno y en esa declaración se suponía que iba a explicarlo todo. Es lo que nos llevaban contando durante mucho tiempo. Ya verás cuando lo explique cómo queda todo claro. Bueno, pues por lo que sea parece que no. Y el magistrado Calama ha decidido imputar también a las hijas del presidente del gobierno y a su secretaria. En su auto, el magistrado ha decidido tomar esta medida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió al juez que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del gobierno. La fecha en que tendrán que ir a declarar la conoceremos próximamente. Calama recuerda que ambas figuran como administradoras de esa empresa tan conocida ya, What the Fab, que tenían las hijas, y una de las sociedades, pues en concreto, ya saben, Análisis Relevante, pues las tenía como clientes. Tenía a Zapatero para hacer consultas y a las niñas para maquetar y otras cuestiones. La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento. Y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras, es decir, a las hijas de Zapatero, en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación en cuanto titular de la representación y responsable de la dirección jurídica de la entidad. Bueno, esto pues es evidente. Es, a ver, si Análisis Relevante era una tapadera para que la pasta del rescate de Plus Ultra luego fuese a Zapatero y a sus hijas, pues hombre, Zapatero ya está imputado, pues era evidente que sus hijas también lo iban a estar antes o después. Ahora, lo que es sorprendente, y en el caso de las hijas, hoy se ha hecho muy viral un vídeo de una de ellas, que hace, pues en fin, un espectáculo bastante grotesco, pues que hemos decidido que no lo vamos a poner. ¿Por qué quieren que les diga? O sea, en realidad, ¿qué tipo de miserable tienes que ser? ¿Qué tipo de gentuza tienes que ser para meter a tus hijas en todo esto? Ya sabíamos que Zapatero, pues es un criminal, un miserable, un canalla, representa todo lo que está mal. Compadreando con el crimen de la narcodictadura chavista, llevándose el dinero mientras la población se muere de hambre y ese gran éxodo de venezolanos, millones de personas que se han tenido que ir, ya estaba el listón alto. Pero es que encima meter a tus hijas en todo esto, pues ese es Zapatero. Pero claro, las hijas, al final, pues hay cosas de las que uno no es culpable. La foto aquella tan famosa de góticas de las niñas con Obama, pues la culpa es de los padres. Si tus hijas vienen así para ver al presidente de Estados Unidos, lo normal, porque una persona pues, puede tener ideas disparatadas, pero un padre se supone que quiere lo mejor para sus hijas. Dicen, ¿cómo vas a venir así, hija? Ya por educación, a ver al presidente de los Estados Unidos. Pues no. ¿Pero qué tipo de padre le dice a sus hijas? Sí, vamos a crear esto de What the Fab, no te preocupes que yo te consigo clientes. Ahí estaba Pedro J. Sí, no nos olvidamos. Estaba también La Razón, estaba Huawei y por supuesto estaba Análisis Relevante. Claro, clientes que evidentemente cualquiera que se haga a la empresa esta de marketing que tienen, pues no podrían conseguir. Pero Zapatero les mete en el follón. Y a lo mejor las mete en la cárcel. Y bueno, pues las niñas podrían decir, hombre, papá, ¿cómo voy a hacer esto? Sí, pero si al final uno está en ese ambiente, y claro, pues tu padre te dice, haz esto, que no pasa nada. A ver, una persona con dos dedos de frente, si mañana llega su padre y le dice, créate esta sociedad
y ahora factura más de 1 millón de euros. Dice, hombre, papá, ¿te crees que soy tonto? Pero si es que en el supuesto de que sean tontas, todavía es más grave. Todavía, muchísimo peor. Pues este es el canalla de Zapatero. Que las explicaciones de ayer, bien, no salieron. No salieron. Y además también, como es un miserable, echó la culpa a Gertrudis, a su secretaria de toda la vida. Dijo, no, esto de Julito Martínez. Todos estos trabajos, yo es que en realidad no sé muy bien. Esto me lo llevaba Gertru. No, pues vale, pues ven aquí un momento, Gertru. También imputada. Pero recordemos cómo en el Senado Zapatero reconocía que efectivamente había sido él el que había propuesto a Julito Martínez contratar a sus hijas. Julio Martínez Martínez. Pero podía haber más consultores que usted ahí. Como socio mayoritario de esa compañía me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas. Era el acuerdo. Pues efectivamente era el acuerdo. Un acuerdo que nace de Zapatero. Dice, yo le propuse a Julito Martínez. ¿Me le propusiste? No. Tú mandabas, Julito Martínez es tu testaferro, que además está muy enfadado y amenaza con cantar. Ya veremos la sentencia del caso Coldo, porque como salga rentable cantar, va a ser muy importante esa sentencia, Julito Martínez lo va a hacer. Pues tú no es que yo propongo, mira qué empresa tan buena tienen mis hijas. No. Tú impones a tu testaferro que contraten a tus hijas para llevarse también parte del botín de ese rescate plus ultra y de esa comisión. Hay que ser miserable. Hay que ser Zapatero. Y respecto a Gertrudis, pues bueno, el magistrado explica que la gestión cotidiana de esa red corrupta correspondería a un tercer nivel jerárquico, que estaría, digamos, Zapatero. En un segundo escalón estaría Julito Martínez. Y en un tercer escalón estaría Gertrudis, que es la secretaria de Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este. O sea, también le pringa y encima se planta ayer y de esto todo fue cosa de Gertrudis. Es impresionante. Vende a sus hijas, vende a su secretaria, vende a su íntimo amigo, Julito Martínez, pensando así que se va a librar. Pues tiene muy, muy mala pinta. Porque no solo se va a librar de eso, que lo de Plus Ultra es la parte, digamos, que mejor hicieron. Lo gordo viene con el tema del petróleo y las comisiones, su relación con China y otras sustancias. Y ya lo verán muy pronto. Es una broma lo de Plus Ultra. Y lo de las joyas es otra broma. Lo que ocurre que es muy significativo. Pero claro, al final es con lo que se va a quedar todo el mundo. Pues que este tío, 1.300.000 euros en joyas. Bueno, ahora saben que está la versión, porque esto primero nos dijeron 30 a 50.000 euros, no funcionó. Entonces, pues, dijeron, un regalo de Abdalá. Me dice, ya, pero es que está muerto, qué pena no poder preguntarle. Pero La Sexta, que es muy divertido ver La Sexta estos días sin que sirva de precedente, es buenísimo. Ferreras esta que se sale. Y entonces van a tope, porque ya saben que están enfadados, no con la PSOE. Ellos están en la operación buena, ¿no? De la PSOE buena, ya tiene que llegar con Madina, Jordi Sevilla, Lobato, en fin, pues esto ya lo veremos, será el post-sanchismo. Habrá que combatir esa idea, no existe PSOE buena, pero esto también lo compra, desgraciadamente, parte de la derecha sociológica, pero claro, el sanchismo no. O sea, el sanchismo no, porque le han quitado parte de la audiencia a Radio Televisión Espantosa y encima ahora le montan La 7, otra cadena, para ya rematar a García Ferreras. Entonces, claro, la cruzada es total. No se crean que es porque moralmente García Ferreras y compañía han visto la luz. No. Están cabreados por eso. Porque ellos viven de la PSOE, no del sanchismo. Y claro, esto empieza a ser ya preocupante. Entonces han rescatado un corte que hace 3 semanas, que ya por primera vez se decía lo de los regalos de Luis Arroyo, el portavoz de Zapatero, que este hombre también menudo papelón. Claro, todo esto luego hemos descubierto, gracias a Ketty Garat, que está a sueldo. Pues dice, hombre, ¿quién hace esto? ¿Quién se presta a semejante ridículo si no es por una buena cantidad? Bueno, pues esto Ketty Garat pues nos lo ha explicado y era evidente. O sea, obvio, ¿cómo no va a estar a sueldo? Bueno, pues rescataba un corte hace 3 semanas que el propio portavoz
desmentía por completo la versión que ahora está intentando utilizar Zapatero y compañía. Sobre esas joyas es que proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de Sonsoles, de la esposa del presidente Zapatero, como del propio presidente Zapatero, de la madre del presidente. Y también de alguna tía. No, lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente, no hay nada. Bueno, no del país árabe, de Arabia Saudita se dijo. Yo le pregunté y me dijo, no, de Arabia Saudita. Me respondió, no hay nada de Arabia Saudita. Pues bueno, pues explíquenos esto de los regalos, a ver cómo es posible. Claro. Dice, sí, de alguna tía también, porque es Catalina la Grande de la familia de Sonsoles, entonces abuelas, tías, sí, una tía por ahí, que también tenía estas joyitas, que eran todos para ti, Sonso. Y claro, ahora vienen con el tema de Arabia Saudí, pero si es que hace 3 semanas, y ahí está Ferreras, que se lo está currando, pues ha sacado el corte del propio portavoz diciendo que no. Y además, como lo dice, ¿de Arabia Saudí? ¿Qué va a ser de Arabia Saudí? ¿Pero qué dices? ¿Qué cosas inventa la gente? Y ahora tienes a Javier Ruiz, que también, qué cara. Mola cambiar entre La Sexta y Mañaneros 360, programón de humor, ¿eh? O sea, esto hay que verlo en esa línea, si no, pues no se puede ver. ¿Qué cara tiene? Está fatal. Entonces están a tope. Esto ha sido el rey Abdalá, sí, está claro. No, bueno, hace 3 semanas ya el portavoz dijo que qué dices de Arabia Saudí. Porque claro que no eran regalos. Lo llevamos diciendo aquí desde que salió el tema. ¿A qué santo van a ser regalos? Son pagos. ¿Qué tipo de personas te pagan en joyas? Narcos. Esto es así. Mafiosos. No hay otra. Pues el propio portavoz dejando a Zapatero como ha dejado él a sus hijas a los pies de los caballos. Y aparecía Pachi López, ya saben que cuando vienen mal dadas, dicen, bueno, pues vamos a ir con todo, porque esto hay que remontarlo. Entonces alternan entre Montse Mínguez y Pachi López. Y Yolanda Díaz ya no. He dicho, oiga, yo, mire, para lo que me quede aquí, voy a irme de compras, me llevo a la niña de viaje, que conozca mundo, porque luego estos viajes, claro, ahora los pagamos nosotros, pero luego, ¿cómo los voy a poder hacer? Imagínense el futuro de Yolanda Díaz. ¿A qué se dedicará si seguimos aquí en 10 años? ¿Qué fue de Yolanda Díaz? Y entonces, pues seguramente, como le gusta tanto el tema de la ropa, pues estará pues doblando las camisas y las blusas de alguna tienda. Se lo contaremos porque otra cosa no va a poder ser. Vamos, va a tener que empezar a trabajar. Entonces, como está ya fuera de combate, han dicho, venga, pues te toca a ti, Pachi. Y Pachi ha dicho, hombre, por supuesto. Voy a dar la cara por Zapatero y voy a defender lo bien que se está explicando. Aquí el presidente Zapatero lo que está haciendo es recopilar los datos para decir cuál es la procedencia de esas joyas, porque ya no solo de palabra puede decir de dónde vienen, sino con documentos que acrediten efectivamente de dónde procede, ¿no? Y bueno, pues esperemos a que eso lo pueda recopilar, porque seguramente todos nosotros podemos tener cosas en casa que no tenemos. Tenemos que buscar de dónde están las facturas, dónde están este tipo de cosas, ¿no? O el origen de eso es muy razonable. Hombre, tan razonable, pero tan razonable que el juez ha imputado hoy a sus hijas y a la secretaria. De lo razonable que suena. Que dices que cada de palabra no vale. Hombre, no, hombre, pues no vale, claro. No vale llegar y decir, no, si esto me lo regalaron. Hombre, no. Sí, claro que necesita documentos, Pachi. Pero no ha tenido, es verdad que ha tenido tardes mejores, hoy no ha sido la suya, pero hay que recordar que Leire, ¿cómo es el tema ahí? O sea, para que Leire 10 se refería a Pachi López en sus notas como el subnormal. Esto hay que recordarlo. O sea, ¿cómo es el tema para volverse loco este país, O sea, mantener la cordura ya es una cosa milagrosa. Pero ¿cómo es el tema para que Leire 10, cuando te apunte, diga, este tío es subnormal? Y ponga ahí, el subnormal, en referencia a Pachi López. Leire 10, que ve a un chimpancé hacer un puzzle y lo debe de flipar. Decir, bueno, pero esto, vamos, es lo máximo. Debe sorprender muchísimo. Mira el chimpancé, lo que hace, increíble. Y a Pachi a ti te considera subnormal. Y que es una cosa tremenda. Lo de España es tremendo, Nos reímos por no llorar, porque en realidad es desolador. O sea, en realidad nos va demasiado bien.
teniendo en cuenta quiénes están gobernando esta nación, es un milagro que todavía exista la nación, pero un milagro. Pues bueno, Pachi, ánimo con eso. Esto es razonable, todos tenemos en casa, y es verdad, sí, uno llega a casa y dice, a ver, pues la joya está de 275.000 euros, ¿de dónde la saqué? ¿Dónde compré yo esto? Ay, déjame mirar, señor juez, porque es que, claro, no lo sé, no me acuerdo. Voy a buscar los documentos. Ah, sí, un rey saudí que está muerto, qué pena. Ya. Y es que como eso no vale, hombre, no. Claro que no vale. O sea, esto vale para la parroquia de la PSOE. Ni siquiera para su propio portavoz, que hace 3 semanas lo desmentía rotundamente. Ahora, en un juzgado, pues no funciona. Y también Pedro Sánchez ha hablado porque, claro, al final, pues entre criminales, pues se entienden. Y pues ya, si Sánchez tiene a la familia imputada, pues Zapatero también. Entonces, ha querido trasladarle un mensaje de cariño. Y yo quiero decirles, lógicamente como presidente del Gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español. Sobre la imputación de las hijas, yo simplemente trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad, y esperemos que efectivamente todo se pueda aclarar. Han visto 2 personas corriendo por detrás de Sánchez, hay que desmentirlo, es Begoña Gómez y las hijas de Zapatero fugándose, de momento. Bueno, traslada toda su empatía, hombre, claro, pues ya estamos todos. José Luis ya está, mira, ves, si no pasa nada, yo, mira, tengo a la mujer, al hermano, que es lo mismo que ha hecho Zapatero con las hijas, pues lo mismo que hizo Sánchez con su hermano. Y, hombre, si tu hermano sabes cómo es, que es como han visto ustedes, qué tipo de miserable, anda que no tiene contactos, métemelo ahí en una empresa privada a pegar sellos y ya está. No. Lo mete en un puesto público que pagamos nosotros y ahora pues está el tío ahí pringado también. Porque son este tipo de criminales. Sin ningún tipo de valor moral, porque hay criminales que incluso a su familia la protegen. Lo dejan al margen de sus oscuros negocios. Estos no. La catadura moral de estos criminales es repugnante. Pero compartimos con Pedro Sánchez ese deseo de que todo se aclare, porque en cuanto todo se aclare, se van a ir todos a la cárcel. ¡Comenzamos! Como cada jueves tenemos el lujo de tener a Gabriel Albiac. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Pues ya ves, hijo, aquí considerando en cada día los pasos que sucesivamente se van cumpliendo y que en mi opinión, en mi perspectiva, no tienen más que un final posible, que es que en un momento u otro el actual presidente del gobierno tendrá que rendir cuentas ante la ley, porque verdaderamente los pasos se van acercando cada vez más. Es el último paso, es el que en estos momentos está realizando el juez Calama en torno a Zapatero, y vamos a ver, o sea, por encima de Zapatero solo queda ya una instancia, y esa instancia está en estos momentos, ¿cómo decir?, en una situación de riesgo altísima. Esa instancia es naturalmente la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero tratemos de analizar lo que ha pasado ayer y hoy. Ayer, en mi opinión, ayer por la noche, hubo análisis sumamente precipitados acerca del auto del juez Calama. Y yo me temo que esos análisis, en parte, venían por no haber leído el auto, cosa que es poco justificable, porque se trata de un auto de 4 páginas, sin ningún tecnicismo excesivamente difícil de interpretar, y por lo demás escrito, cosa que no suele ser tan habitual en los textos jurídicos, con una gran claridad literaria. ¿Qué es lo que derivaba de ese auto? Dos decisiones que parecían contradictorias entre sí y que inicialmente habían provocado un gran entusiasmo entre los hombres del Partido Socialista. Esos 2 aspectos eran, uno, el continuar con el procedimiento contra Zapatero, pero 2, el no aceptar
las medidas cautelares. Digo que el malentendido que provocó una especie de absurdas autofelicitaciones por parte de los personajes no demasiado ilustrados, hay que decirlo, del Partido Socialista, pienso en alguien como Pachi López, que tampoco le vas a pedir que se meta en grandes finuras de orden jurídico, pero digo, una especie de autofelicitación en la que se decía, bueno, si no le ha pedido medidas cautelares ni lo manda a prisión preventiva como a Ábalos, como se hizo en su momento con Ábalos, ni le manda tampoco entregar el pasaporte ni le prohíbe salir de España. Eso significa que la acusación no va muy en serio. Pero claro, lo que significa es que no se han leído el texto. Y en primer lugar, una cosa, en mi opinión, sumamente interesante. Calama, que claramente tiene en vista los procedimientos que va a seguir Zapatero. Es decir, básicamente el buscar algún tipo de nulidad por vicio procesal. Ha cuidado milimétricamente el no violentar ni una sola garantía del procesado. Y por eso al principio del escrito recuerda que la toma de medidas cautelares no está regida por la gravedad del delito que se atribuya, sino por dos factores, lo dice claramente, solamente dos. La verosimilitud de la acusación, una. Dos, el riesgo de fuga. ¿Y qué es lo que nos dice el auto acerca de esos dos aspectos? En primer lugar, que para que se pueda producir la toma de medidas cautelares deben darse los dos aspectos: la verosimilitud del procedimiento y el riesgo de fuga. Y entonces pasa a analizar los dos aspectos. Leo literalmente lo que dice el auto. Concurre en este momento procesal el requisito del fumus boni juris, es decir, de la verosimilitud de estar utilizando adecuadamente el derecho. Pues la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación. Es fuertísimo. Lo que está diciendo el juez es que no solo hay indicios de criminalidad, y el término criminalidad en materia jurídica es un término muy duro, sino que esos indicios se han visto ratificados por la declaración del imputado. Ahora bien, segunda parte, esa primera certeza, que desde luego es éticamente demoledora, no puede confundirse con el segundo aspecto. Existe el riesgo de fuga y el auto sigue diciendo no basta con la mera condición de investigado ni con la gravedad del delito imputado para aplicar las medidas cautelares. Es necesario un análisis individualizado que justifique por qué esa persona en ese momento procesal podría sustraerse a la acción de la justicia. Y a continuación él pasa a argumentar, lo cual pues, puede ser discutible, pero en todo caso es una actitud hipergarantista que, al igual que puede afirmarse, cito nuevamente el auto, al igual que puede afirmarse rotundamente la concurrencia del anterior presupuesto del fumus boni juris, no sucede lo mismo respecto del requisito del periculum in demora, es decir, del peligro en la demora, que es el que en la teoría clásica de la toma de medidas cautelares rige el mandar a prisión preventiva al imputado. El investigado, justifica el juez, es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o bien sustraerse directamente al procedimiento. Naturalmente que tenemos en la historia reciente española de individuos muy significados que han huido, no tantos, Uno, naturalmente, lo tenemos toda a la vista, es Puigdemont, pero Puigdemont es otra historia, es la historia de una declaración de independencia, por lo tanto, la búsqueda de una épica de la heroicidad frente al propio electorado. La otra se asemeja mucho más al caso Zapatero, es casi idéntica, salvo por las características físicas de los dos individuos. Es el caso de Rodán, te acuerdas perfectamente de Rodán,
procesado por delitos muy similares a los de Zapatero, salvo la escenografía aquella de la cocaína y las señoras en paños menores, que eso ya era de una vulgaridad excesiva. Pero vamos a ver, o sea, las joyas de colorines del señor Zapatero no es que sean la cosa más fina y más delicada del mundo, ¿eh? Pero en cualquier caso, digo, era una imputación similar, una imputación por delitos esencialmente deshonorables, ni siquiera delitos políticos, por delitos que hacían referencia a diversas variantes del robo. En aquel caso, el señor Roldán, que tampoco era presidente del gobierno, pero bueno, que era un individuo importante, director general de la Guardia Civil, pese a que todo el mundo efectivamente lo conocía, optó por salir corriendo porque no tenía ganas de buscarse más complicaciones y acabó como acabó. Es decir, acabó en la cárcel, destruido moralmente, bueno, moralmente ya se había destruido él solo, pero en fin, rematado en su destrucción moral y borrado del mapa para toda la historia. Lo que nos dice el juez Calama es que en las condiciones de Zapatero la huida sería escasamente verosímil. Lo que sucede a partir de eso, en mi opinión, en una línea de consecuencia absolutamente lógica, es el auto de hoy. Todos pensábamos, y te lo digo sinceramente, a mí Zapatero me parece un personaje detestable, pero yo pensé que incluso un personaje detestable se detendría ante el riesgo de hacer acabar en la cárcel a sus hijas. Porque el problema que ayer les endilgó Zapatero a sus hijas es un problema tremendo. Zapatero declaró ayer que él no tenía nada que ver con esa sociedad obvia, manifiestamente, transparentemente instrumental, dicho de otro modo, con esa lavadora de dinero negro que era la empresa, ¿cómo se llamaba? WhatsApp o algo así. What the fuck. Es What the fuck, de sus hijas. Claro, ahí hay un problema. Si el señor Zapatero dice que él no tiene vinculación alguna con esas empresas, solamente queda la posibilidad de imputar a dos personas por lo que haya podido suceder con esa lavadora de dinero negro. Y esas dos personas son sus hijas. Todos esperábamos que hubiera operado al revés y que se hubiera hecho responsable. No, mire usted, he puesto aquí el nombre de mis hijas, pero quede claro que esto es cosa mía y que por lo tanto yo asumiré las consecuencias de lo que pueda pasar. Pero hay un pequeño problema si hubiera hecho eso, querido Jano. Y es que una vez admitido que tú eres el dueño de la lavadora de dinero negro, se vuelve extremadamente difícil seguir manteniendo la tesis de que tú no has lavado nunca dinero negro. Oiga, si usted no ha lavado nunca dinero negro, ¿para qué demonios quería usted una lavadora de dinero negro? Con lo cual, la paradoja en la que se ha situado este hombre es terrible. Yo, sinceramente, pensaba que ni siquiera Zapatero sería capaz de hundir en la miseria a sus hijas para salvarse a sí mismo. Pero, hijo, hay una cosa que creo ya hemos comentado alguna vez. Cuando mis hijas eran pequeñitas, yo siempre les decía: hijas, no os fiéis nunca de los que presumen de ser buenos. Son la peor gente del mundo. El caso del señor Zapatero me parece que es el modelo perfecto de ese arquetipo del individuo que va por todas partes jurando su beatífica bondad. Mire, aquel que jura universal y beatífica bondad es que no es de fiar. Punto. Total, aunque es verdad que Zapatero, con ese rostro diabólico que tiene, pues apuntaba maneras, ¿no? A mí me llama la atención que algunos que se sorprenden dicen: uy, pero ¿cómo? Pero, ¿cómo tú eres no? muy joven, O sea, para la gente de mi generación, tú eres muy joven, pero para la gente de mi generación, cuando oímos a Zapatero dijimos: uy, el anuncio de Netol. Netol era un limpiametales de los años 50 que, sí, que se publicitaba con una cara... que era exactamente la de Zapatero, una sonrisa de oreja a oreja, dos cosas ahí saliendo, dos pómulos saliendo. Era exactamente Netol. Claro, un individuo con cara de Netol, uno dice: ¡qué poco fiable es esto! Bromas aparte, un individuo que mete en semejante fregado a sus hijas y encima, cuando llega el momento, se quita de en medio, verdaderamente es lo más detestable que moralmente se puede echar uno a la cara. Pues así es, querido Gabriel. Moralmente repugnante Zapatero, y ahora veremos judicialmente hasta qué punto llega todo este asunto, que no ha hecho nada más que comenzar. No ha hecho nada más que comenzar, y yo creo que va a llegar muy lejos. Sí, claro, esto es solo el principio.
Porque lo de las joyas, todo el mundo se queda con las joyas, que es verdad que tiene su relevancia, pero sin duda no es lo más importante de todo esto. No, ahí lo que está en juego esencialmente, y eso todo el mundo lo sabe, es el tráfico de petróleo entre Venezuela y China y las comisiones que se cobran por ese tráfico de petróleo. Ahí estamos hablando de dinero en serio. Sí, tráfico de petróleo. Se podrá otras decir cositas, que 1.300.000 de las joyas tampoco es que fuera dinero en broma, no está mal. pero lo del petróleo es otra historia. Vas a estar en París dando una charla, ¿qué día? Para los que nos escuchen desde París o cerca de París. Pues nuestros amigos de París serán muy bien recibidos. El día 24, junto con la gente de la Escuela Normal Superior de París, organizan ellos más bien una jornada dedicada al estudio del estoicismo en el siglo de oro español. Y yo ahí voy a hacer una conferencia sobre la presencia del estoicismo en Quevedo y en Calderón. Oye, mira, qué guay. Miércoles 24, por ¿a una qué vez hora? poder liberarse del presente y hablar de cosas verdaderamente interesantes. Oye, eso rejuvenece. Miércoles 24, ¿a qué hora, Gabriel? Eso no lo sé, pero si entran en la casa, porque es en la Casa de España. Vale, Casa de España. Pues ya lo decimos, que entre en la Casa de España en París. Es la residencia de España en la Cité Universitaire, en la ciudad universitaria. Si miran ahí los horarios, porque yo no tengo aquí los horarios delante. Vale, pues miércoles 24 en la Casa de España, que lo pongan en Google y ahí aparece y pueden ir a verte. Bueno, pues, hijo, vamos a ver cuál es la siguiente broma que nos acontece, porque es que todas estas bromas ya se están volviendo francamente desagradables. Sí, se está haciendo largo. Pero bueno. Se está haciendo largo, los tiempos judiciales tienen necesariamente que ser largos. Esperemos que, en cualquier caso, esa longitud acabe bien. Pues sí, vemos un poco la luz, que esto te nos lo cuentan hace 2 años y no te lo crees, ¿eh? No, ni ahora mismo se lo creerían en ningún país europeo. Es inaudito. No te digo que no haya sinvergüenzas y que no haya ladrones en el resto de los países europeos. Piensa, por ejemplo, en Craxi, que en buena parte Bettino Craxi, muchas veces hablamos que es el que se fugó a Túnez. Tuvo que morir en el exilio en Túnez porque si volvía a Italia iba de cabeza a presidio. Vale, efectivamente eso lo ha habido siempre. Pero lo que no ha habido en ningún país europeo es que eso se produzca sin que se genere una reacción y sin que el resto de los partidos parlamentarios pidan automáticamente la cabeza del presidente del gobierno. Aquí lo más siniestro de todo no es ya el robo masivo que esta banda ha estado generando, es la tolerancia a la que una parte mayoritaria del Parlamento español se está sometiendo. Pues sí, pero bueno, lo contaremos y seguiremos dando guerra. Mil gracias, querido Gabriel. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Fuerte abrazo. Pues esto nos cuenta Gabriel Albiac, la importancia de los tiempos judiciales y también de que empezamos a ver pues que todo esto es lento, no es como un vídeo de TikTok, pero la verdad que decía Zapatero en su comunicado, decía, la verdad se abrirá paso. Uy, ojalá, Zapatero, como eso pase. En fin, si no acabas en Guantánamo será un milagro. Nos vamos a las noticias del día. Recibimos a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Pues muy bien, Jano, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy mejor, no te voy a engañar. Sí, no, después de del bajón se te notaba, ¿eh? Alicaído con, ¿Sí? Con todo. Sí, un poco con lo de Zapatero, ¿no? Tú esperabas... Hombre, a ver, no, yo decía un 30. Pero, hombre, que no pida la acusación popular del PP la prisión provisional, pues dices, hombre, que con esto ya cuando salió dices, ya está. O sea, si no... A ver, fue sorprendente, ¿no? El movimiento. Es verdad que bueno, quizá el juez Calama, el magistrado Calama, esté siendo excesivamente garantista, ¿no? Con José Luis Rodríguez Zapatero. Cualquiera de nosotros que tenga esos 7 delitos. Eso por supuesto. No estás aquí contando las noticias ni yo diciendo tonterías. No, claro. O sea, con medio delito de todos los que se le imputan a Zapatero, por eso digo que igual está siendo excesivamente garantista para tratar de que la defensa de Zapatero, que va a lo que va, que es tratar de evitar que se anule como tal, o sea, que se anule el juicio, las pruebas contra Zapatero, pues claro, está dando pasitos pues muy... Pero bien por lo que se ve, pues no ha salido, porque ahora tiene también a las niñas y a la secretaria. Pero bueno, vamos con la oposición, que Feijóo ayer estuvo en El Hormiguero. Luego rescataremos cortes. Bastante lamentables esas declaraciones sobre el aborto. Sí. Y bueno, luego lo comentaremos porque es tremendo. Pero vamos
¿Qué ha dicho? Porque está con el tema otra vez, Junts y PNV, y dices, otra vez, llevamos con esto, pues, otra vez. Sí. Supuestamente ha redoblado esa presión contra los partidos separatistas. Eso me hace gracia, que dicen, redobla, pero ¿cómo se hace eso? Voy a redoblar la presión contra el Junts y el PNV, diciendo que lo mismo que llevas diciendo desde que perdiste las elecciones. Sí. Porque ganarlas no implica gobernar. Bueno, vamos a repasar. Pero ahí está. Está en Bruselas esta mañana Feijóo y, bueno, es verdad que para que la moción de censura salga adelante se necesitan 176 diputados, PP, Vox, Junts y PNV suman en total unos 180 procuradores y el líder de los populares, pues Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto pues de nuevo esa moción de censura para descabalgar a Pedro Sánchez, de la que salga un gobierno que convoque elecciones. Esto es algo que Sánchez, pues lógicamente descarta por completo, manteniendo a día de hoy su hoja de ruta de agotar legislatura hasta el año 2027. En los últimos días ha habido cierto acercamiento entre Partido Popular y Junts a raíz de la iniciativa de los separatistas catalanes para enmendar una de los populares para pedir elecciones anticipadas, una enmienda. Y este jueves Feijóo daba un pasito más. Si dan los números, a por ello, pero que no le sigan tomando el pelo a la gente. Esto decía. Si hay contactos o no. Y yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Y es que estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo. Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y por el PP, hemos manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Pues fenomenal. Vamos con... Es que esto es aburridísimo, de decir lo mismo. Es que no... Es lo de siempre, sí. Pero vamos, pues que a estas alturas intentar confiar en partidos como Junts o el PNV, pues... Sí. Vamos con Trump, que ha estado en esa firma de una... Bueno, no es un acuerdo de paz en realidad. Del proyecto. Es que, sí, porque en teoría se iba a rubricar mañana, viernes. No sé, yo no entiendo muy bien ya los tiempos que se manejan. No sé si es un acuerdo de paz, un preacuerdo, pero el caso es que algo se ha firmado. Sí, bueno, a Trump le gusta echaba mucho de menos los rotuladores de Trump, tamaño gigantesco. O sea, como son los estadounidenses, todo lo grande. Todo lo grande. Lo que está claro es que ha firmado algo, ¿no? Podemos decirlo, con lo que ambas partes estarían de acuerdo. Estamos hablando de Estados Unidos e Irán con la guerra en Oriente Próximo. Entonces vamos a repasar y destacar además ese momento, porque Irán y Estados Unidos han firmado ese pacto para poner fin a la guerra, un acuerdo que dicta la reanudación del tráfico en el estrecho de Hormuz. Esto lo hemos conocido esta misma semana. Una reparación financiera para Teherán, 300.000 millones de dólares concretamente. Irán pues ha logrado el levantamiento de sanciones, el desbloqueo de activos congelados a cambio de esa reanudación del tráfico en Hormuz y la promesa de no desarrollar armas nucleares. Vamos a ver cómo se produjo dicha firma por sorpresa en Versalles por parte de Donald Trump. El presidente estadounidense, ahí lo ven, rubricó a mano el acuerdo durante una cena ante un atentísimo Emmanuel Macron después de que ambos países lo hubieran firmado de forma electrónica. Ahí está, todos aplaudiendo su pedazo de rotulador y, bueno, a la espera de llevar a cabo la primera reunión en Suiza, Teherán ha declarado que el acuerdo ya ha entrado en vigor con la acción más inmediata, que es el levantamiento del bloqueo de Hormuz. Este pacto establece el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Ambos países se comprometen a no emprender acciones hostiles entre sí y a respetar la legalidad e integridad territorial del otro. Bueno, pues a ver lo que dura, y luego también Israel con el Líbano, a ver también lo que dura eso. Sí, que ese es el eslabón un poco más flojo. Ahora firmarlo en Versalles. Hombre, siempre le da... Pero la historia... No, ya por la... Sí, o sea, que... Bien, vamos. Sé por dónde va, sí, que no, los precedentes igual no son muy... Sí, halagüeños no. Tal, ¿no? O sea, es bonito, ¿no? Porque Versalles... Bueno, francés. Tampoco. No, sí, pero no, mucho mejor. Aquí tenemos palacios mucho más bonitos que el de Versalles. Que además fue una copia. No recuerdo el nombre del rey, esto Garín lo sabría perfecto, que vino a España y dijo, oye, esto a mí me encanta, y entonces se lo copió. De hecho, el maestro lo estará gritando desde casa. Sí, si no es como nos está viendo, que patojos. Sí. Que el maestro ponga en el chat en directo con que rey... Sí, pero a mí no lo quiero decir porque si lo digo mal, no. Vamos con Ucrania, que, oye, la resistencia heroica de Ucrania
Es impresionante. Una guerra que sigue, Jano, más de 4 años después. He estado viéndolo porque no me acordaba bien. Es verdad que se menciona poco, pero sigue estando, sigue estando en guerra Ucrania. 4 años y 4 meses lleva ya este conflicto. Pues ha efectuado el ataque, pues podríamos decir, más brutal contra Moscú, en la propia capital de Rusia. Sí. Ahora veremos las imágenes porque Moscú ha vivido este jueves pues la peor tormenta de drones desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania. El objetivo más importante ha vuelto a ser la refinería de la capital, situada en el sureste de la ciudad. Vamos a ver esas impactantes imágenes de los ataques provocados por los drones, donde vemos literalmente que la tapa del principal tanque de la refinería salta por los aires entre esa columna brutal de fuego. Rusia ha logrado pues abatir alrededor de 500 drones, pero ni aun con esas. El ataque se ha podido realizar como estaba previsto. Ucrania está atacando la infraestructura energética dentro del cinturón metropolitano, una maniobra que está forzando incluso a nuevas restricciones para aeronaves ligeras y drones en Moscú, también regiones vecinas. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha reivindicado la autoría de este ataque, ha recalcado que las sanciones de largo alcance han llegado de nuevo a la región de Moscú. Rusia mantiene presión militar y ataques masivos sobre Ucrania, mientras Kiev pues, ha llevado a cabo en esta guerra pues, el ataque al corazón logístico ruso, una vez más con drones contra refinerías. Es verdad que se habla poco de esta guerra y también es verdad que hace unos meses se hablaba de un acuerdo de paz, ahora ya parece que se alejan las posturas. Bueno, más de 4 años. Sí, ahora es más guerra de desgaste, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pero una salvaje. vez conquistadas esas negociaciones para la paz, pues siguen los ataques. Y no es un ataque menor, ¿eh? Estamos hablando del ataque más salvaje con drones, más intenso en el corazón de la capital de Rusia. Sí. Esperemos que pronto llegue también la paz, que esa guerra que se ha llevado decenas de miles de vidas. Pero bueno, mientras tanto, tenemos novedades en Freedom Collection. Sí, seguimos con nuestros súper descuentos de cara al verano que está ya a la vuelta de la esquina y ahora mismo pues tenemos todos los productos de nuestra tienda al 20% de descuento. Esa operación especial de cara al verano, tazas, camisetas, sudaderas, gorras, cualquier cosa que vean en nuestra página web pues lo tienen al 20% de descuento, además de nuestras ofertas flash, varios productos aleatorios al 40% de descuento, como esta taza que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla. No ocurrió ayer, pero quién sabe, Jano, quizá dentro de unas semanas o meses podamos ver. Claro, a ver, Julito, a ver lo que dice. Dice. Y además de todo esto, Jano, tenemos un nuevo código de descuento. ¿Que lo hemos cambiado? Lo hemos cambiado. ¿Y hoy es? What the Fab 5. Volvemos a los orígenes. Volvemos a las andadas. What the Fab 5 para obtener un 5% de descuento adicional en cualquiera de los productos Freedom. Así que ya saben, tan solo tienen que meterse en nuestra página web y comprar bien a gusto, Jano. Sí, que cuando me los pedían What the Fab, pues sí, son precios que son reales. Son reales y con What the Fab 5 un 5% adicional en freedomcollection.es. Nos vamos a la tertulia. Damos la bienvenida a Miguel Rovira. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues hoy bien. ¿Hoy bien? Ayer no estaba tan bien, hoy sí. La vida es así, una montaña rusa de emociones. Totalmente. ¿Verdad? No hay que dejarse ni desazonar ni estar eufórico constantemente, pero hay que tener esperanza. Hoy hay motivos para ello. Sí, sí que los hay. Tú siempre te mantienes como estable. Yo sí, pero a mí me sorprenden pocas cosas, Jano, estoy mayor. Álvaro Bernat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy más contento que ayer. Sí. Javier Crevillén, ¿qué tal? Lo mismo. Hay que saber surfear los vaivenes de la vida. El Kali Yuga. Pero como la esperanza es importante, ¿no? Siempre sin vivir en la locura, en la luna, pero siempre con ese punto de siempre la esperanza, ¿no? Hay que mantener. Sí, hoy nos han dado motivos. A ver, también era de cajón. Sí. Porque claro, llega ayer Zapatero al juez y le dice, todo esto era de Gertrude y con Julito, yo esto la verdad es que me lo gestionaba ella. Y dices, oye, que cabrón, tu secretaria de toda la vida. Y las niñas también. Claro. O sea, pero como dejas a tus hijas... Que tiene tema, ¿eh? Lo de... O sea, qué tipo de miserable es que no es dejar, es que si se confirma el motivo de la imputación es que han sido parte necesaria. Sí, no, claro, el juez lo recalca y dice, a ver, este análisis relevante tenía 2 clientes, Zapatero y What the Fab.
Pues claro, el juez cuando le dio explicaciones dijo what the fuck, y entonces pues las ha imputado. Juan, y vamos a repasar. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado imputar en el caso Plus Ultra a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos de Alba y Laura Rodríguez Espinosa. El magistrado ha adoptado la misma decisión respecto a la secretaria del expresidente del gobierno, Gertrudis Alcázar. Acepta así la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba necesario tomar declaración a las hijas y a la secretaria en calidad de investigadas. El auto, eso sí, no precisa los delitos concretos que se atribuyen a las hijas y a la secretaria, si bien su padre y jefe está investigado principalmente por tráfico de influencias y blanqueo. Calama recuerda que ambas son administradoras formales de What the Fab, una sociedad instrumental destinada a recibir esos fondos pagados a Zapatero por el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Esta circunstancia determina por sí mismo, palabras textuales, la procedencia de su citación en calidad de investigadas, y Gertrudis quedaría en un tercer nivel de esta trama, ejecutando las indicaciones del expresidente del Ejecutivo. Crevi. Qué curioso, ¿no? Que una persona use a sus hijas, ¿no? para montarse un tramo delictivo. O sea, que creo que esto no se pondrá suficientemente el tipo de persona que uno tiene que ser para manchar a tus hijas en este tipo de cosas. Una cosa es que seas un corrupto, que seas expresidente, utilices tu posición para este tipo de cosas, pero ya que no, o sea, que uses a tus hijas para tu, o sea, no que las coloques, ¿no? En algún sitio como hace Sánchez con sus familiares, sino que las utilices, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo ya nadie está defendiendo la inocencia de este hombre, ¿no? Ni siquiera el propio Zapatero lo está haciendo. O sea, la estrategia de Zapatero solo hay que ver el juez que es el abogado que ha escogido, ¿no? No ha escogido un penalista experto, sino que ha escogido un procesalista, ¿no? Como dando a entender que, vale, sí, soy culpable, entonces a lo que voy es a buscar el defecto formal, aquello donde me pueda salvar en el último momento. Y también todos los defensores de Zapatero que están alrededor, ¿no? Todo el círculo mediático que sigue creyendo que no se ha bajado del barco, ¿no? Que sigue en el barco hasta que se hunda completamente, está en lo mismo, ¿no? Hace poco escuchaba a la SER, no sé por qué, puse el coche y pues a lo mejor no, el Spotify no me conectaba, entonces pues me puse un poco la radio y estaban en esto, ¿no? En defender, o sea, ya no en la inocencia, sino en los defectos procedimentales, en tal y cual, también con el hermano de Sánchez, ¿no? Comentando ese caso decían, no, bueno, pero en el fondo enchufismo ha habido siempre en España, ¿no? O sea, no decían, sí, no, este no lo ha enchufado, no, decían, esto ha pasado siempre. Pero bueno, es verdad que esto se habría ventilado pues como una cuestión, no habría ido a lo penal, no sé qué. O sea, que es gracioso esto, ¿no? Como al final ya todo está muy claro y ya nadie aboga por la inocencia y si acaso quieren salvarse por una triquiñuela formal, ¿no? Alvarito. Aquí voy a hacer un comentario a dos de las cosas que ha dicho Crevi. La primera es que quizás no debería sorprendernos tanto que haya metido a sus hijas en semejante follón. Andaba circulando por ahí por Twitter una especie de mapa de calor que básicamente lo que hacía era reflejar dónde estaban las preocupaciones de la gente con tendencias más de derechas y las preocupaciones de la gente más de izquierdas, y se veía claramente cómo las personas más de derecha, digamos, que se preocupan de lo más cercano a lo más lejano. Es decir, depositan más importancia en el núcleo más inmediato, que es pues, la familia, los amigos, y poco a poco aquello a lo que le dan importancia se va diluyendo y a lo mejor pues, lo que pasa en Etiopía les preocupa bien poco. Y se veía como con las personas de tendencia de izquierda sucedía lo contrario, que es como empiezan de lo más lejano a lo más cercano y están hiper preocupados por lo que pueda suceder en Palestina o en Ucrania, y poco a poco esa preocupación se iba diluyendo y llegaba a mínimos en relación con cuestiones pues, muy cercanas. Entonces, a lo mejor a Zapatero le importa más por la paz mundial, ese tipo de historias, o hace como que le importa más que sus propias hijas, con lo cual sorprende a medias. Y luego, un apunte en relación con lo del abogado que ha contratado, que efectivamente es un abogado experto, principalmente experto en la materia del derecho procesal. Evidentemente, cualquier abogado experto en derecho procesal también sabe penal, porque no dejan de ser cuestiones indisociables y no puedes participar en un juicio sin tener ni idea del Código Penal, pero hay abogados que están más especializados en un campo que en otro, y creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Se ha dicho, y es cierto en el plano teórico, que, pues, por ejemplo, el hecho de que un juez declare prescrito un delito no es una, como por así decirlo, afirmación de que el delito sí ha existido. Eso es cierto, ¿vale? Y lo dijo Lupe, no sé si vino ayer o anteayer, y eso es correcto. Pero claro, hay otra cosa que también es correcta, que es que en la práctica cualquier abogado sabe que cuando a la hora de defender a un cliente
analizas con esa profusión si la prueba es lícita o ilícita y analizas con esa profusión si los delitos están prescritos o no están prescritos, en la inmensa, no en todos, pero en la inmensa mayoría de los casos es porque tienes la certeza de que tu cliente es culpable. O sea, el hecho de que un juez declare prescrito un delito no quiere decir que ese delito ha existido y está prescrito, pero el hecho de que un abogado se centre desde el principio, además, no como última data, sino desde el principio en el tema de la prescripción y demás, sí que permite vislumbrar que está fastidiado. Esto que decía Álvaro de la hipermetropía progresista está muy claro cuando coges la A2 y ves que en el edificio de los defensores de los trabajadores lo que cuelga es una bandera de Palestina. Y joder, pues a lo mejor, quizá precisamente en la A2, entre los edificios adyacentes, hay otros problemas, como por ejemplo vivienda, que conviene abordar, ¿no? Pero es muy fácil hacer bandera de causas lejanas porque sencillamente no importan y además te permiten un compromiso, pues naif, ¿no? Pues de bandera y de pancarta, que es a lo que está acostumbrado a la izquierda. Subrayar lo que decía Crevi y después ha dicho Álvaro. Pues, ¿qué tipo de persona hace esto, ¿no? De confirmarse con sus hijas? Pues una persona cuya bandera política fue la ley de memoria democrática, que consistió en otra cosa, no consistió en otra cosa que en enfrentar a hermanos, enfrentar a abuelos por odios y por revanchas de hace 80 años, 70 años por aquel entonces. Entonces, es una persona que probablemente no tenga ningún tipo de escrúpulo, al que se ha vendido como mediador con Venezuela cuando no era un mediador, cuando todo lo que implica y todo lo que parece indicar el proceso es que era un comisionista. Y además se le ha dado esa especie de aura, ¿no? De tipo de estado, de buey calmado, ¿no? Como si tuviera algo que aportar más allá de lo que parece ser que era evidente. Y es que estaba ahí pues porque funcionaba con comisiones o al menos con intereses, ¿no? De ahí su férrea defensa de Maduro y también, ¿por qué no decirlo, no? La coexistencia en el tiempo entre, o la poca distancia en el tiempo, mejor dicho, entre la detención de Maduro y la aparición de todo este tipo de informaciones procedentes de Venezuela, especialmente en lo petrolífero, que también parece ser que empieza a asomar. En cuanto a los de la opinión sincronizada, sí, o sea, sí, no. Hay gente que sigue en el barco y hay algunos que están aferrándose a clavos verdaderamente absurdos. El otro día creo que estaban en la SER, yo también tuve un desliz y lo escuché, diciendo que bueno, que es que eso del tasador habría que verlo. Bueno, pues esta es una de las fases, ¿no? En la psicología está la negación, ¿no? Con el trauma, ¿no? Y con esto, pues después tienes la negación, después tienes la justificación, después atacas, ¿no? A los intermediarios, finalmente les quedará la justificación. Oye, Zapatero se merecía esas joyas, ¿no? Lo veremos, lo veremos. Te están asimilando un trauma y un duelo, y esto en psicología es un proceso. Pues este trauma y este duelo de todas estas personas que han hecho el coro a Zapatero durante todo este tiempo y le han tildado de hombre Estado, ¿no? Y de todas estas pátulas, desde esta patuleta de etiquetas que ha comprado buena parte de la derecha, pues se lo va a tener que merendar con patatas. Sí, eso llama mucho la atención. O sea, que a día de hoy, y sobre todo cuando lo imputaron, muchos se hacían sorprendidos. Sí. Yo de verdad que no doy crédito. Joder, deja de ser presidente. Es como si te sorprende que mañana José Bono lo trincan. Y digo, que, uy, qué sorpresa. No se lo esperaba nadie, claro. Nos había hecho millonario como Elon Musk, siendo presidente de Castilla-La Mancha. Hombre, pues no. Claro, no. Pero sobre todo, yo puedo creer que tú seas tonto, ¿no? Pero, joder, ¿por qué me intentas hacer creer que yo también lo soy? Sobre todo, no dirijas tus arengas partiendo de la base de que lo soy, que vas a colarme esos mamotretos, porque estamos hablando de un presidente de gobierno, expresidente ya en este caso, que lo primero que hizo cuando terminó fue irse a mediar a Venezuela. Y desde entonces está allí pues con una serie de vuelos que aparecerán en los autos, supongo, pero que no tiene un ciudadano común. O sea, yo no he ido 50 veces a un país. ¿No? Algún interés tendrás, ¿no? Entonces, hacerte el sorprendido en 2026 con Zapatero, con Venezuela y con las comisiones, pues yo qué sé, puede ser, chico, puede ser. A ver, también es cierto que, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta sistemáticamente, todos estos argumentos se confeccionan no para convencer a nadie, sino para gente que está deseosa de aferrarse a cualquier tipo de excusa para poder seguir mirándose al espejo sin sentirse, pues en fin, un miserable, los compre, sean lo que sean, precisamente la absurdez. No se dirigen a un auditorio neutral ni se dirigen a nosotros, sino que se dirigen a gente que sabe perfectamente desde hace años que algo no cuadra y que, como forma parte particularmente de la gente de izquierdas, la ideología política que tienen, precisamente por eso es tan frecuente en Twitter encontrarse dentro de las biografías cualquier tipo de adjetivo que define
desde un punto de vista personal a alguien, lo que no deja de ser una etiqueta ideológica. Eso suele pasar con personas de izquierdas más que con personas de derechas. Entonces, de algún modo, bajarse del barco supone una verdadera crisis de identidad, no simplemente una crisis de, pues oye, voy a apoyar a otros, sino una verdadera crisis de identidad que tiene que ser muy difícil de afrontar y piden ellos los argumentos. Piden ellos los argumentos y precisamente por eso lo que les sueltan es cualquier cosa que se les pueda ocurrir sencillamente para que esa gente que necesita escuchar algo se abrace a eso. Claro. Con independencia de lo que sea, porque no van dirigidos a nosotros. Y porque ya no compromete a una tercera persona. ¿No? Ese estaba equivocado. No, el que estás equivocado eres tú. Entonces ya tienes que bajarse de ese barco, mirarte del espejo, decir que efectivamente todo lo que has venido definiendo todo este tiempo era una mentira, y no solo eso, sino que cabe la posibilidad de los que tenías enfrente y a los que has insultado, digan la verdad, ¿no? Entonces, por eso genera, como lo decía Álvaro muy bien, un conflicto personal. No es un conflicto político en muchas personas, es un conflicto personal y de identidad. Casi como la de un equipo de fútbol. Sí, porque esto es el gurú y tal, y la imagen de Zapatero. ¿Pero quién era? Lucía Méndez. Sí, bueno, claro. Decía, ponía en X, claro, la gente le daba mucha caña. Y entonces uno le retuiteaba, decía, fíjate, la imagen de Zapatero no ha sido la del Zapatero que acostumbramos. Pero ¿qué otro Zapatero hay que no es el que sea un criminal, coño? O sea, yo me gustaría estar en esa cabeza. Digo, ¿cómo ve el mundo esta peña, tío? O sea, porque si tú de verdad te crees que Zapatero era un defensor de la paz, de los derechos humanos, que él iba a Venezuela a vigilar que fuese con una transparencia absoluta el resultado y el conteo electoral. O sea, si tú te crees eso, o bien, o te pagan, o tienes una deficiencia severa. Eso te iba a decir, digo, a lo mejor estamos partiendo de la base de que es una opinión y no, claro. y no propaganda. Sí, ahora vamos con Luis Arroyo. Habría que ver eso. Que claro. Ferreras está a tope. Lo que está narrando ahora es rescatar a Aznar. Y de hecho, hemos visto muchos tweets y comentarios de, bueno, y a saber lo que no tiene Aznar, ¿no? O sea, es como decir... No, vale, la portavoz de Sumar, además, que dices, ¿qué necesidad tienes verdad. De salir de... Bueno, y Diana Morán. Ministra, que también dijo, me gustaría ver a Aznar porque no entrará en su casa. A ver si es como decir, vale, sí, este es un corrupto tremendo, pero el otro a lo mejor también, o sea, ni siquiera es voy a buscar a otro que también lo es y tal, sino a lo mejor también este también lo puede ser, ¿no? O sea, que efectivamente... Sí, pero además como un anhelo. Habría que ver. Si yo te dijera a ti, ¿sabes? Es como lo sueltas. Sí, o sea, que lo que decía es, o sea, que en el fondo lo que buscan es que le den el argumentario para seguir agarrándose, ¿no? Para no soltar la cuerda de algo que ya no tiene defensa posible, ¿no? Y es verdad lo que decía Miguel, de que en el fondo, o sea, tiene gracia que hayan pillado a Zapatero por lo más pintoresco, que es lo de las joyas y este tipo de corruptelas, ¿no? Cuando efectivamente detrás hay mucho más. O sea, sabemos que desde hace tiempo, ¿no? En las minas de Zapatero hay una cantidad de cosas muy turbias. Yo sé, o sea, no lo voy a decir con mucha certeza ni voy a explicarlo mucho porque me viene de oídas un poco, o sea, de un amigo que tiene amigos venezolanos que ha participado en la represión de la oposición, o sea, que ha sido, o sea, que tiene cosas detrás muy graves, ¿no? Y bueno, pues ha caído por esto tan pintoresco de las joyas, ¿no? Decía Luis Arroyo, del que ahora hablaremos, que portavoz de Zapatero, ¿no? Que con lo de las joyas que habría que pedir una segunda tasación, ¿no? Y mucha gente decía, no, o sea, porque las han tasado un poco por lo bajo, o sea, que esas joyas, bueno, que también fue cambiando el argumentario, ¿no? De que si eran de la abuela, que ahora que si son de Arabia Saudí, qué tal. Se veía claramente lo que era de la abuela, que era el collarcito, la crucecita, el reloj, no sé qué, y luego pues el tesoro imperial, que eso claramente no era de la abuela, ¿no? O sea, que cualquiera que sabe un poco de esto sabe que en el fondo lo que han tasado es un poco a lo mejor el precio de salida de una subasta, pero que eso a lo mejor vale 3 veces más, ¿no? Que 1.200.000, no sé cuánto. 1.300.000 la tasación, pero hay que recordar lo que tú dices, a la baja. Entonces dice, voy a pedir una segunda tasación. Ha dicho, mejor casi que no la pidas, claro, porque te puede sorprender. Pero es que el portavoz de ZP ya se desmintió a sí mismo, es que es una cosa muy loca en el mundo en el que vivimos. Hace 3 semanas dijo que de Arabia Saudí, ¿de qué? Claro, entonces, antes de ya lanzar el nuevo argumento que estos son unos regalos de Rey Abdalá, que qué pena que está muerto, porque si no, vendría aquí a corroborar. Claro, que esto se lo di yo personalmente a Zapatero. Sede judicial. Sí, claro, ¿cómo no va a venir? Pues amigo Zapatero. Y entonces Ferreras, que va a saco, ha recuperado ese corte, que además mira con qué desprecio dice, ¿qué va a ser esta Arabia Saudí, Juan? Y nos repasamos. Sí, vamos a escuchar Lorenz de Arabia, a Luis Arroyo, que ha ejercido de portavoz, autorizado por la familia Zapatero después de producirse el registro en su despacho de Ferraz, que no solo decía que eran las joyas de la abuela, entre 30.000 y 50.000 euros, sino que el propio Zapatero le había dicho que nada de regalos por parte de Arabia Saudí. Y esto lo decía hace tan solo 2-3 semanas, a finales de mayo, cuando ahora mismo pues se está tratando de señalar
que bueno, quizá en 2007 pues pudo haber recibido algún regalo por parte de esa monarquía. Vamos a verlo. Sobre esas joyas es que proceden de regalos y de herencia tanto de la madre de Sonsoles, de la esposa del presidente Zapatero, como del propio presidente Zapatero, de la madre del presidente. Y también de alguna tía. No, lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente, no hay nada. Bueno, no del país árabe, de Arabia Saudita se dijo. Yo le pregunté y me dijo, no, de Arabia Saudita. Me respondió, no hay nada de Arabia Saudita. Cojonudo. Y es que es cojonudo, además con el desprecio. Y dice, ¿qué dices tú? De Arabia Saudita dice, ¿y de alguna tía? Digo, pero coño, ¿qué familia tiene esta gente? Sí. Pero no, sí, la joya, sí, una tía por ahí, alguna habría. Y aparte ha dicho que Zapatero se lo dijo, ¿no? Sí, yo le pregunté. Claro, dice, yo le pregunté y me dijo, ¿qué? Claro, es que eso, 2 o 3 semanas. Es que eso es importante. Eso es importante. Comento rapidísimo una cosa que no se me quede en el tintero en relación con lo de Aznar, porque yo creo que es un poco la misma lógica que se aplica con respecto a todo y ya pasamos inmediatamente a esto. El necesariamente tener que encontrar fallas en el adversario obedece a una sistemática que llevamos viendo desde hace muchísimo tiempo, que es la siguiente. Si el PSOE está aquí y el PP, porque también tiene sus cosas, está aquí, dentro del votante socialista medio y dentro de las terminales mediáticas que tienen, la operación que sistemáticamente se busca es nivelar. Es decir, de algún modo disminuir en la medida de lo posible lo que afecta al PSOE, diciendo que hay cloacas y lofer y peinado y no sé cuánto, de modo que lo desinflas un poquito e inflar artificialmente lo del contrincante. De modo que cuando llegas a esa situación de empate técnico, como por así decirlo, la única salida que te queda, que es lo que tú decías de la última fase de todo, la justificación, es decir, joder, si los dos son unos desgraciados y unos corruptos, para eso voto al mío. Y de algún modo eso te permite poder seguir adelante y manejar esas disonancias cognitivas. Y luego, en relación con esto, claro, esta gente sistemáticamente confunde también dos planos, que es el electoral, que es el plano dentro del cual están acostumbrados a moverse, y el judicial. Y afrontan una defensa judicial del mismo modo que darían un mitin. Y esto ya estamos viendo cómo pues, no les está dando muy buen resultado. En el caso del fiscal general del Estado, la defensa que hacían era una defensa electoral y propagandística que con su electorado puede funcionar, pero con los jueces del Tribunal Supremo, o sorpresa, no. Y aquí esto digo que hay que llevar cuidado porque yo lo utilizaría si fuese la parte contraria en este procedimiento. El hecho de que este señor esté diciendo que Zapatero le dijo, yo creo que es motivo suficiente para citarlo como testigo y para que explique exactamente en qué contexto Zapatero le pudo decir o dejar de decir eso. Es decir, todas las estupideces estratégicas que pueden estar diciendo pueden llegar a tener su repercusión dentro del procedimiento penal en sentido estricto. No son ámbitos, es verdad que no son totalmente lo mismo, pero sí que se pueden llegar a permear de algún modo. Y lo que digas tú fuera, por ejemplo, un comunicado que haga Zapatero en sede extrajudicial puede llegar a afectar al devenir de su procedimiento. Y lo que este hombre diga hablando en nombre de Zapatero también. Y yo no sé si lo están calibrando correctamente. No parece. Es que con eso hay que decir, no, pero digo que no es una cosa que diga una cosa es el juicio y otra cosa es esto, porque si tú fuera del juicio dices cosas que pueden tener vinculación con esos hechos, eso podría llegar a meterse dentro del procedimiento. Obvio. Sí. Es que el tema está en que ayer cuando él se presentó ahí que dijo, voy a explicarlo todo. Es lo que nos decía. En nombre de Zapatero. Porque Zapatero se lo ha dicho. Sí. Que si llega a ser que no es un zumbao que llega eso es, ahí, que él podría decir, mira, yo a este hombre no le he dicho nada, pero explique usted por qué. Y con la obligación, si va como testigo, de decir verdad. Es decir... Sí, pero es que ahí hay Zapatero... Que mejor, ¿sabes? Que siga haciéndolo, pero que no es muy recomendable. Que no es muy recomendable. Pero yo flipo mucho. Porque dices, oye, ¿cómo vas a utilizar ahora? Que además lo del regalo es una cosa absurda. Porque también es como, vale, se os había regalado, pero qué coño, o sea, que a ti te regalan. O sea, como si a ti mañana, yo qué sé, a Rovira, tiene un amigo de Emiratos Árabes o de Qatar y dice, te voy a regalar 20 millones de dólares. Y Rovira dice, pues fenomenal. Y viene aquí con 20 millones de dólares a España y no pasa nada. Hombre, por mucho que te lo hayan regalado, no. Pero yo creo que eso es significativo de hasta qué punto esta peña opera en la inopia más absoluta, ¿no? Desvinculados de cualquier responsabilidad y creyéndose completamente amparados pues, por lo que han tenido durante toda la vida, una estructura estatal diseñada a medida como la que ha hecho Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabía que había dicho las joyas de Arabia Saudí. O sea, ahora yo me he enterado esta mañana viendo La Sexta. Resulta que ahora las teocracias islámicas, pues bien, ¿no? No sé. O sea, es que es todo tan surrealista. Yo muchas veces tiendes a pensar que hay una estrategia detrás, pero quizá no. Quizás es que simplemente no da para más. O sea, quizás es que simplemente el tipo que ha estado al frente de un país durante todos estos años era esto. Sí. Entonces, no sé. Yo al principio
He de decir que me costaba creer, ¿no?, el precio de las joyas porque me parecía incluso obsceno. Porque es que a ti te pueden pillar con dinero en el extranjero, ¿no? O habiendo... sí, típica cuenta en Suiza, sí, Islas pero Caimán, que tal. te pillen con joyas, que es casi como un botín medieval, ¿no? O sea, Sí, y sin casi. O sea, claro, o sea, no te has cuidado ni siquiera de eso. O sea, quiero decir, tu capacidad de raciocinio, ¿hasta dónde llega? O sea, eres expresidente del gobierno, la aerolínea que estás viendo todos los días en la tele es una en la que tú has colaborado, y si no has colaborado, es parte de tus amigos los que están ahí, ¿no? Entonces, o sea, guardas un botín en tu casa como un cofre del tesoro. En su despacho. Bueno, en tu despacho. Es que me da igual. En su casa no lo sabemos porque el juez magistrado Calama Pero dijo no lo registréis. Pero hasta qué punto, no sé, te funciona algo dentro de la cabeza, ¿no? Pues esto Felipe González dijo, a mí me sorprende, pues yo no veía a Zapatero capaz de hacer todo esto. En el sentido no porque pensase que era bueno, sino porque como este tío que es tonto, ¿cómo va a ser capaz de montar todo esto? Entonces, es que es una combinación muy letal. Pues una combinación de me siento impune y aparte soy corto. Claro. Entonces, claro, es una bomba. Pero es que eso tienes suele Leire, ocurrir, claro. Zapatero, tal, y flipas en colores y dices, pero como yo las joyas pensé lo mismo. De hecho, pensé, esto es una trampa. Claro. Digo, este tío dejaba ahí las joyas y tal para que luego de verdad sean unas baratijas y digan, veis lo que decía la ultraderecha, bulos, tal. Y cuando veis que no, dices, coño, es que entonces es que es idiota. Sí, pues puede ser que en eso Felipe González tenga razón, Sí, Crevi. es justo lo que iba a comentar es eso, o sea, que toda esta estrategia tan errática que uno dice, que yo creo que es por eso, pues esa sensación de impunidad y que seguramente Zapatero tiene esas joyas y como es tan pequeño en comparación con lo que detrás que va, que a lo mejor es que se le había olvidado que estaba ahí. Y de repente es que es todo eso, como tan errático, tan tal, que llegan ahí, venga, abre la caja fuerte. No, hemos perdido la llave. Bueno, pues sacamos la radial. Ah, no, la llave está aquí. Tal. Sí, es que pues sí. Y luego, no, es la herencia de la abuela. Ah, no, que es Y de una Arabia tía por ahí, Saudita, o sea, alguna tía. Entonces, yo creo que es eso, que es la sensación de impunidad y de que tiene tantas cosas en tantos sitios y de repente eso pues era una pequeña cosa que tenía ahí y es la que se ha descubierto, ¿no? Decía, no me acuerdo quién, ¿no? Que lo de que sea de regalo de Arabia Saudí es por el delito de contrabando, para decir que no, ¿no? O sea, que en el fondo simplemente no haberlo declarado, porque, o sea, que no es que lo haya metido en España ilegalmente, sino tal, pero bueno, no lo sé. Decía, escuchaba, no me acuerdo cuando escuché esto, seguramente sería el mismo día que no me funcionaba Spotify y puse varios canales de radio, pero decía Rafa Latorre en Onda Cero que Arabia Saudí ya le había hecho regalos a Zapatero y Zapatero sí que los había declarado y los había dado a patrimonio. Lo publicó Libertad Digital ayer. Sí, o sea, que en el fondo esto... Creo, a lo mejor me equivoqué, pero creo que el propio gobierno de Zapatero ha aprobado un reglamento sobre este tema, o sea, sobre que para los regalos, que claro, esto obviamente te compromete, ¿no? Si eres el presidente de un país y un presidente extranjero, un gobierno extranjero te hace un regalo millonario, pues obviamente eso te compromete, no es un regalo de amistad o simbólico, sino que genera un cierto compromiso, entonces pues eso, que no te lo puedes quedar y que eso va a patrimonio nacional, ¿no? Entonces eso decía Rafa Latorre, ¿no? O sea, que Zapatero ya había devuelto otros regalos precisamente de Arabia Saudí, entonces que esto, por eso tenía pinta de ser otra cosa, ¿no? Que tenía pinta de ser el pago por otro tipo de negocio. Sí, efectivamente. Vamos con Sánchez, que también ha hablado. Ha mostrado empatía, ¿eh? Para decir, mira, tú también, yo también tengo a la familia, no pasa nada. También las tengo a la familia imputada. Y ha hablado sobre los regalos, que esta tesis no hay que comprarla. A que nadie se crea de verdad que son regalos. Que no son regalos. Pero bueno, Sánchez ha dicho que esto es lo normal. Sí, empatía total entre ambas familias, entre ambos clanes. Pedro Sánchez se ha pronunciado desde Bruselas sobre la situación procesal de Zapatero, la imputación de sus hijas y también sobre esas famosas joyas, recordemos, tasadas en 1,3 millones de euros. Dice pues que todos los presidentes al final han recibido regalos, tantos pues que no saben todos los que hay y que la España de 2007, esto es lo mejor de todo, pues oiga, es que no es la actual, la de 2026. Esto señalaba Sánchez. Que, a ver, hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos. Algunos, créame, Raúl, que es que ni sé cuáles son, porque evidentemente son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder de ese país. Son regalos que evidentemente se hacen por esa representación institucional y por el reconocimiento a la amistad que en este caso tiene ese país con España. Pero bueno, son regalos, a ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Es que te digo, además, él mismo se está contradiciendo porque dice, esto se lo hacen
institucionalmente a España. Claro que a España, al presidente del gobierno, que es de España, no a Zapatero a ti a título personal. No, pero es que además está diciendo... Si fuese verdad, que es mentira. Si es que además que es mentira. ¿Qué cojones va a ser un regalo? Pero si es que además está diciendo dos cosas diferentes. De un lado está diciendo, yo también recibo este tipo de regalos, no sé ni cuáles tengo, y de otro lado está diciendo, claro, España ha cambiado mucho. Entonces, ¿de qué quedamos? ¿Ha cambiado o recibo los mismos regalos? Entonces, no me sorprendería que realmente ocurriera como con Zapatero, o sea, que no dieran para más, ¿no? Entonces, luego, lo de bilateral, o sea, a mí, sinceramente, lo que más desprecio me ha causado ha sido lo de bilateralmente, ya nos explicará qué es eso. O sea, estoy en un plan en el que no escucho, pero de vez en cuando oigo esos taladros en mi tímpano y digo, ¿esto qué es? ¿No? Y bueno, quiero decir, ¿por qué comentar lo que dice un mentiroso patológico 7 años después? ¿No? O sea, bueno, podemos tomárnoslo en serio, ¿no? Y podemos incluso apostillar algo de lo que dice, pero yo creo que es mejor esperar a la resolución judicial y en el caso de que sea, como parece ser, una condena a Zapatero, pues entrar en casa de Sánchez a ver qué regalos tiene él también como Zapatero, ¿no? Porque, insisto, no me sorprendería que tuvieran los mismos procesos mentales ambos, porque visto lo visto... ¿no? Es que esto, claro, el hecho de que alguien no dé para más puede deberse, no necesariamente son excluyentes, pero puede deberse a dos factores. El primero es que su consciente intelectual sea muy limitado y el segundo, que no hay que descartarlo, es que se acostumbre durante tanto tiempo a hablar como dirigiéndose a imbéciles, que termine de algún modo asumiendo esa forma de razonar y asumiendo esa forma de explicarse como normal. A mí eso me pasa cuando termino las entrevistas con gente que evidentemente es bastante más inteligente que yo. Oye, me siento estimulado y salgo planteándome cosas que no se me hayan ocurrido y de algún modo creo que haciendo eso con la periodicidad con la que hago voy refinando mi pensamiento en relación con ciertas cosas, etcétera, etcétera. No hay que descartar que el efecto contrario también pueda suceder. O sea, si yo estuviese durante 8 años sistemáticamente dando ruedas de prensa con los argumentos más peregrinos, cada argumento más idiota que el del día anterior, a lo mejor termino asumiendo esa forma de explicarme, pues eso, como normal. Habría que estudiar si la democracia aplicada durante un determinado periodo de tiempo en una población provoca una disminución del cociente intelectual como un efecto colateral. Eso es una tesis a explorar. Mira, vamos a ver unos argumentos. Porque la democracia es Pachi López. No, es que te acostumbras a ese tipo de argumentos y yo no me creo que estar sistemáticamente escuchando día y noche en radio, en televisión, estupideces como esta durante un periodo prolongado de tiempo no afecte de ningún modo a tus capacidades mentales. Estoy 100% seguro. Hay un libro que se llama, no me acuerdo quién era el autor, pero se llama Lo que Internet hace a tu cerebro y que te explica cómo las formas de procesar información han moldeado tu cerebro de tal manera que te han hecho más tonto. Esa es la tesis del libro. Es un libro, creo que son 400 páginas, porque no va a pasar lo mismo con el resto de estímulos. Pero a vosotros nos pasa que no tenéis menos capacidad de concentración. De atención. Que tú coges el móvil. Es que yo lo confieso. O sea, yo cuando tengo que escribir el móvil lo tengo que dejar en otra habitación. Sí. Porque ya es como un impulso. Sí, o sea, que coges a ver, dices, pero y luego de repente llevas media hora viendo estupideces que no valen para nada, que si guatos para ir para abajo, eso es una realidad. Claro. Aquí pasa lo mismo. Si tú te acostumbras a coger el coche hasta para ir a comprar el plan, a los 2 años dirías, joder, estoy hecho un desastre. Y si tú te acostumbras durante 8 años a suceda lo que suceda, decir lofer. No, quiero decir, no te sometes a un esfuerzo de tener que razonar de forma más profunda lo que vas a argumentar, sino lofer, cloacas. Tú haces eso durante 7, 8 años. O sea, al 10º año, tu capacidad argumentativa se ha, dinamitado, ya no existe. Sobre todo cuando es que te funciona. Porque, claro. No, y que es cómodo porque no editas nada más y luego de repente un recorte de prensa que te da la razón porque es prensa pagada precisamente por esa gente y dices, mira, lo hice aquí. Sí, y hay gente que le vale con esa trampa. El ejemplo perfecto de eso es Pachi López, que hoy ha estado... Sí, es verdad. O sea, es que es exactamente lo que estoy diciendo. Vamos a sufrirlo. La definición perfecta que ha dicho Álvaro Bernat, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha hablado también sobre la situación de Zapatero. Dice que sigue confiando en él, que habrá que ver cómo se desarrolla todo este proceso y que como persona confiada, que es el bono de Pachi López, pues también confía en su partido, el Partido Socialista, y no cree que haya ningún tipo de financiación ilegal. Pachi López. Confiamos en Zapatero, confiamos en lo que él mismo expresó ayer a través del comunicado, que va a ser capaz de defenderse y de aportar pruebas suficientes como para evidenciar que no hay nada delictivo en su comportamiento. Porque yo es que soy de los convencidos de que no hay ningún tipo de financiación ilegal en el Partido Socialista, que el Partido Socialista ha actuado con inmediatez, primero expulsando a todos aquellos que puedan estar, que puedan haber cometido actos no solo ilícitos, sino poco éticos.
Pero, joder, pues si sea por actos poco éticos. Bueno, en fin, bueno, es que claro, incurro en error y es tomarlo en serio lo que te dice, ¿no? Estaba poniendo ahí una cara de estupor que puso 3 metros más atrás Ábalos cuando le dijeron lo de Koldo. Si es que es replicar el modelo, si es que es otra vez, es el día de la marmota, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué puede aportar este señor? Ya te lo he dicho, dice, yo soy de los convencidos. Porque operan en torno a convicciones, le da igual los hechos, o sea, da igual lo que le pongas delante. Él ha dicho que se ha expulsado a las personas que han incurrido en una acción poco ética, pero ¿de quién me está hablando? O sea, a lo mejor el pobre hombre que estaba de conserje en la sede de Ferraz. Tío, porque yo no he visto que el PSOE haya expulsado jamás a nadie. Pero si lo que han hecho es llevar a Chávez y a toda esta banda a los mítines y a todos los condenados, a los que estaban bajo sospecha de, bueno, imputados directamente, ¿no? Que no son otros que la familia del presidente y la familia del expresidente. O sea, ¿qué más quieres? Pues esa gente, ¿dónde está? Si probablemente alguno todavía duerme en Moncloa. Bueno, de hecho, duerme en Moncloa. Entonces, a mí lo que me llama la atención es lo de Zapatero, que tú hayas metido a tus hijas. Porque claro, los delitos todavía no sabemos, pero van a ir por aquí los tiros. Se imputan a las hijas por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Esto puede tener una condena entre 3 y 13 años de cárcel. Que tú hayas metido a tus hijas, o sea, que como tienes que ser de miserable. Sí, claro. Para decir, o sea, es que es muy fuerte. Bueno, en la práctica es por una empresa pantalla, ¿no? Sí, o sea, porque hoy hablábamos con Alvarito, dices, mañana llega nuestro padre y dice, oye, hijo, móntate aquí una sociedad y empieza a hacer una factura hasta que llegues a más de 1 millón de euros. Papá, pero tú eres idiota. Pero si lo haces es porque tú eres tonto. Entonces, si tú eres tonto es más grave que tu padre te lo diga. Pero si tu padre dice, mira, mi hija que son medio lelas y seguro que cuela, pues ¿qué padre eres? Sí. O sea, es muy heavy, ¿eh? A mí eso me deja loquísimo. Sí, sí. Esto que hemos visto tanto en las películas de la Segunda Guerra Mundial, del padre nazi, que es un estupendo padre, estupendo marido, amoroso, un padre de familia, pero que, bueno, que se para, ¿no? Luego es un psicópata que en el campo de concentración hace todo tipo de cosas horribles, ¿no? Pues esto ni siquiera es así, ¿no? O sea, esto es, sí, hay criminales que tienen como un código de conducta, es decir, claro, yo a mi familia no le meto en esto, hasta el propio Pablo Escobar, macho. Sí, sí, y de doble vida y tal, pero que en el fondo es lógico, o sea, de decir, o sea, ese es el comportamiento de alguien que hace el mal, ¿no? Y que tiene un rasgo psicopático, pues es esto, ¿no? Es dividir su vida en esferas, ¿no? Pues yo aquí me comporto aquí, soy un tío despiadado, malvado, no sé qué, pero luego tengo otra cara con esto, porque es la gente que me importa, tal. Pero sí, efectivamente, esto parece que es peor, vamos, que el criminal nazi este arquetípico, ¿no? Y con lo que, retomando lo que decía al principio Álvaro, de los gráficos estos, de que en el pensamiento conservador siempre, o sea, como que se tiende a valorar mucho más lo cercano, ¿no? Y en el pensamiento progresista se tiende a valorar más lo lejano en detrimento de lo cercano, que explica muchísimos comportamientos, como el apoyo a la inmigración y tantas otras cosas, ¿no? Viniendo hacia aquí, con un amigo, discutíamos sobre el pensamiento conspiranoico, ¿no? Este tipo de pensamiento, pues eso, que imputa todos los males a una especie de cábala mundial, que controla todos los hilos y qué tal, ¿no? Y decíamos, en el fondo, por mucho que esto fuera verdad, o sea, por mucho que estas personas que viven obsesionadas con esto tuvieran razón, en el fondo es insano vivir así, porque eso te lleva a una desesperanza que en el fondo de algún modo te hunde y que es mala y que es insana, ¿no? Y de hecho te inmoviliza. O sea, cuando uno vive pensando que hay una cábala mundial que tiene todo atado y muy bien atado, pues lo que tú podrías hacer al final no lo haces porque caes en la desesperanza de que no hay nada que hacer, ¿no? De que está todo vendido y de que tú ya no puedes hacer nada, ¿no? Sin embargo, la verdadera moral es precisamente el partir de lo cercano, o sea, es una moral siempre de lo cercano. Por eso el mandato evangélico de amar al prójimo, que yo en mi momento adolescente de dudas de fe decía, esto qué pedestre es, qué poco tiene, ¿no? O sea, sería amar a todo el mundo, ¿no? Pero eso tiene muchísimo sentido, porque tú tienes que responder a la llamada concreta y cotidiana que tienes delante, es decir, tu prójimo, ¿no? Y tú no, digamos, tu misión no es cambiar el sistema, tu misión no es echarte el cambio del sistema a los hombros, porque eso no lo puedes hacer. Lo que sí puedes hacer es eso, es ser un buen padre, ser un buen amigo, amar a tu prójimo y abrazar y responder a las situaciones concretas que tú tienes, ¿no? Pero si te pierdes en eso, ¿no? En una especie de desesperanza porque te has echado a tus hombros el cambio del sistema, pues al final tu acción moral se hace ineficaz y de hecho no atiendes a lo cercano, ¿no? Entonces creo que esto parte, entre muchas otras cosas, ¿no? De muchos otros delitos, digamos, punibles, hay en el fondo una enfermedad moral, ¿no? O sea, hay en el fondo un desajuste muy moral y que es un poco transversal a toda la izquierda, ¿no? Que es este de preocupaciones por causas muy lejanas y ya sentir que ya he cumplido moralmente porque me he puesto un pino, porque he hecho un gesto, porque he puesto una bandera, ¿no? Y sin embargo desatender situaciones muy cercanas que tienes al lado.
Bueno, yo creo que este debate no ha tenido Zapatero consigo mismo. Entonces, por lo que fuera, entonces, yo creo que es todo mucho más sencillo. Él simplemente ha dicho, en caso de que sea verdad, insistimos, porque creemos en su presunción de inocencia. Entonces, lo que ha cogido y dijo, mira, pues, en caso de que sea verdad, ¿no? Necesito cobrar esta comisión, tengo a mis hijas aquí con una empresa poniendo PDFs, marcas de agua PDFs, lo hago a través de esta empresa y ya está, aquí pacientes por gloria, pero no va a pillar a nadie porque he actuado durante muchos años con impunidad y a ojos de todos. O sea, quiero decir, Zapatero está yendo a Venezuela constantemente durante años, delante de todo. Y vamos, que ha dado ruedas de prensa sí, con Maduro, con él, ha dicho que Delcy es amiga suya. Claro, tal, o sea, entonces, sí. Pues si te sorprende, pues tienes un problema. Lo que ocurre es que a lo mejor el proceso mental no es de amor al prójimo, sino de utilización al prójimo. He dicho, bueno, tengo a mis hijas aquí que no nos van a pillar y que no sé qué. Pues ha llegado un día que llamaron a la puerta y no eran testigos de Jehová, entonces era la policía. Entonces el problema es que yo creo que, por supuesto, no se ha planteado esto porque ha concebido a sus hijas pues, como un instrumento más con todo lo que les puede ocurrir ahora. Claro, es que qué clase de personas. No son delitos, no se han saltado el semáforo borrachos, es otra cosa. ¿No? Entonces, bueno, han formado parte de un entramado criminal y también digo, muchas veces saluda a las hijas, ¿no? Porque tenemos en la cabeza aquella foto con los Obama y tal, un poco dantesca, pero esas niñas ya han crecido. Esas niñas tendrán del orden de 30 y muchos años y tienen una edad para saber lo que hacían y cómo se estaban siendo utilizadas. ¿Que su padre es un canalla por haberlo hecho? Por supuesto, pero no nos engañemos. Tío, pero tú crees, o sea, pues, imagínate que viene tu padre esta noche y te dice, Miguel, crea una SL y empieza a hacer facturas por valor de 1 millón. Tú no le dices, papá, pero tú eres idiota, claro. ¿Qué me estás contando? O sea, tú pensarías que mi padre se ha vuelto loco, claro. Y si lo haces, porque un poco corto eres, pensar que vas a hacer eso y no pasa nada. O sea, entonces, a mí las hijas, por ejemplo, el corte que ha habido una de ellas, que es bastante ridículo, haciendo unas cosas muy extrañas, que eso supongo que era para conseguir clientes. que es tremendo ese corte. Sí. Muy Te juro que no lo he puesto porque me da pena. Es que me da pena, tío. Yeah. Digo, joder, porque pienso eso. Digo, esta chica... Yeah. O sea, ¿no? Al final tienes un corazón de amor al prójimo como el que refería antes Crevi. Sí. Entonces tú sí. No. Pero es que claro, es que esta chica pues ha estado ahí poniendo el cazo según parece, ¿no? Apuntar todo. Sí, no, a ver, eso no según parece. Eso entonces, lo sabes, que factura más de 1 kilo, what the fuck, eso es así. Claro, entonces, pues a lo mejor tienen muchísimos talentos ocultos las hijas de Zapatero, pero joder, me inclino a pensar por otra cosa. Entonces, de tal palo, tal astilla. Sí, de raza de bien al cabo, que se dice. Ya, pero mira, la foto es de Obama. Tú imagínate que tu padre es presidente del gobierno y te dice, vamos a ver los Obama y te plantas de gótico. Claro, pero ¿qué haces, Miguel? Pero es que estos son los miembros de la cesta. Claro. Ya, pues no sé. Entonces, por eso digo no elige los padres que tiene. Pero que sorprende poco. O sea, quiero decir, a mí me sorprende poco que formaran parte de eso. No sé, quiero decir, me parecería raro que no lo hicieran. Claro. No, y se explica muy rápido por lo que hemos visto de Pachi López. O sea, porque es gente que fuera de esto es que no valdría para nada, es que no podría hacer nada. O sea, que es que efectivamente la democracia funciona como una máquina de selección antiaristocrática, en el sentido de que lo que hace es que ascienden la gente más inútil, más incompetente, con menos escrúpulos, más dispuesta a comprometer sus principios. Y esto es así, o sea que Pachi López o cualquiera de los que ahora están en el Consejo de Ministros es gente que nadie se le ocurriría ponerlo ni siquiera para dirigir, yo qué sé, un kiosco que tiene o su comunidad de vecinos. Es que vamos, dirían, no, yo a este tío me lo pongo aquí porque me la va a liar de algún modo, ¿no? Y sin embargo se les ha elegido para dirigir un país entero. Sí, que no es poca cosa. Claro, entonces lo de los hijos de Zapatero es eso, porque o sea, yo creo que al final es que no podían estar en otro lado. O sea, ser gente que... Ya, pero ¿qué necesidad tienes? Como el hermano de Sánchez. Bueno, si tú tienes un hermano que es así, a mí me parece bien que tú lo quieras enchufar. Porque además, te lo juro, o sea, tu madre te dirá, ya sabes cómo es tu hermano, ayúdalo. Y me parece bien. O sea, moralmente yo no reprocho que digas, voy a enchufar a mi hermano porque como es tonto y no vale para nada, pues que viva de algo. Pero coño, mételo en una empresa privada, pegar sellos, que le paguen 10.000 euros y ya está. No cojas y digas, pues voy a hacer en la Diputación de Badajoz con otro subnormal que es Gallardo a que lo pongan de director de orquesta. Dices, tío, ¿qué mierda de hermano eres? Sí, a tocar la flauta, venga. Claro, sí. Y luego voy a amañar todo, voy a suspender a todos menos a mi hermano y tal. Pues tío, claro, veo al hermano y a mí el hermano me da pena en el sentido de decir, joder, que claro, es que tener un hermano mayor. Es el mayor, claro, es que Sánchez, a lo mejor ¿no, los estás sobreestimando. Quiero pero decir, ¿cómo lo vas a sobreestimar si los escucho hablar? Por eso digo, pero que es que esto es lo que hay. O sea, quiero decir que ya, pero... llevan a cabo el acto último del proceso de raciocinio que tienen. Y lo que escupe su cabecita es esto. Ya está, es lo que tienen. Por eso los pillas y te parece tan obsceno y a veces incluso lo de Zapatero, como tú decías, te llega a parecer como una trampa. Yo te juro de las joyas al principio dije esto igual no es una estratagema, digo, me parece como demasiado
evidente, ¿no? Pues mira, hemos hecho referencia alguna vez. ¿Os acordáis la película de uno de los nuestros? Sí. En la que Henry Hill, cuando que ocurrió de verdad, dan el golpe a la Lufthansa y dicen, no os compréis cosas caras. Y aparecen con el Cadillac rosa y con abrigo de bisón las mujeres. Y digo, tío, ¿pero a vosotros qué os pasa, macho? El Cadillac rosa, claro, sí. Pues esto es igual. Pues esto es el Cadillac rosa de Zapatero, son estas joyas de Cleopatra. Entonces, no sé, el golpe, la Lufthansa no era Plus Ultra, pero vamos. Por ahí van los tiros. Alvarito. Es que quizás haya un componente de ostentación y de demostración del poder. Es Sí, decir, bueno, eso también, sí. quiero decir, voy a hacer lo que ningún otro podría hacer porque yo me lo puedo permitir y punto. A lo mejor ya te sacias con ciertas tropelías que ya has hecho hasta ese momento y tienes que dar un paso más para creerte más listo y para creerte más poderoso y precisamente vas al más allá todavía. Y esto, si desenfocamos un poco, conecta con algo bastante más preocupante, que lo comentaba Crevi antes al final, que es qué tipo de gente asciende y qué pretende esa gente. Digamos que estos últimos años han producido un doble desvelamiento, por así decirlo, es decir, le hemos quitado el velo a la apariencia para ver la realidad. Hay un primer desvelamiento que es darse cuenta de que el ciudadano no manda, evidentemente, pero esto ya lo habían dicho otros muchísimos autores antes, que el poder, pues por su propia naturaleza, tiende a recaer en pocas manos. Entonces, la ficción de que el pueblo manda, bueno, pues a poco que uno haya abierto un libro del siglo pasado o a poco que uno tenga los ojos abiertos en el presente, ya sabía que era mentira. Sabemos que mandan pocos. Pero esos pocos que mandan pueden mandar con distintas intenciones y con distintas finalidades. Es decir, puede decir la camarilla que manda, mira, mandamos nosotros y vamos a mirar por el bien de la nación porque es que esta gente no sabe y como le demos el poder a ella nos vamos a pique dentro de 2 décadas, entonces mirando por el bien de la nación vamos a hacer nosotros lo que consideramos que se tiene que hacer. Esto no es lo que está sucediendo. Esto no es lo que está sucediendo, es decir, miran por su propio interés particular, aunque suponga delinquir y aunque vaya en detrimento del interés de la nación. Se habla de muchísimos delitos y en cualquier sociedad pasada mínimamente funcional, dentro de esta ristra de delitos también se estaría metiendo en la alta traición, ¿eh? Porque este tipo de comportamientos, condicionar la posición, por ejemplo, geopolítica de España con independencia de si nos conviene o no nos conviene, porque es que a mí a título particular me beneficia, esto en cualquier otra sociedad pasada, además de toda esta ristra de delitos, también sería un delito de alta traición. Lo cual, a poco que uno lo mira, pues le da ciertos escalofríos porque contempla una realidad muy cruda. Pachi López, como siempre se suele hacer, trata de disociar al PSOE del delito. Es decir, de algún modo, la esencia del PSOE es ser un partido político, eso es lo nuclear, lo principal, y lo accidental, lo contingente es delinquir. Pero claro, con toda la constelación de casos que tenemos, uno puede sentir la tentación de invertir los términos. Es decir, ¿y si están comportándose como una organización criminal cuyo propósito es delinquir y simplemente lo hacen dentro de la arena política? Al igual que hay organizaciones criminales que se mueven dentro de la arena de la gestión de residuos y organizaciones criminales que se mueven dentro de la arena de las apuestas o de las drogas o de lo que sea, a ver si hay una arena que es la política que está copada por una organización criminal que utiliza la política simplemente como parapeto para delinquir. Lo cual explicaría absolutamente todo. Porque si la gestión de residuos es el campo donde yo delinco, no puedo permitir que nadie me quite el dominio de ese sector. Si estos son las apuestas, no puedo permitir que nadie se meta aquí, porque este es el nicho dentro del cual yo me muevo y yo hago lo que quiero. Entonces, si yo necesito el poder para dentro del poder utilizarlo para mí, no puedo permitir que nadie me quite el poder. Lo cual explica que no hay absolutamente ninguna línea roja. Sí. Ninguna, porque es la condición de posibilidad de todo lo demás. Y es que, claro, conociendo todos estos casos y sobre todo viendo cómo cronológicamente se remotan a tiempos muy remotos, vemos cómo no es una idea que parece que haya surgido a posteriori. No. Es decir, uno entra y, bueno, pues por la naturaleza humana es corruptible y termina haciendo cosas que no debería hacer, sino que parece que han asaltado el poder con una finalidad muy concreta. Sí, sí. Es que la cronología, quiero decir, es que es impepinable. Sí, sí. Presuntamente, todo lo que... ¿Qué va, no? Eso no es presunto, eso ya se sabe. Sí, sí, sí. Es que esto ya se sabe, sí, lo hemos dicho, que es la diferencia sustancial, ¿no? Una mafia en el poder. Bueno, vamos a hablar de la oposición, porque ayer estuvo Feijóo en El Hormiguero y habló de muchos temas y se ha comentado mucho sus líneas rojas con Vox, porque, pues, si esto se acaba,
lo que vendría a ser un gobierno del Partido Popular y de Vox. Vamos a repasar. Juanín. Si esto acaba, si es que acaba. Si es que acaba, si es que acaba. Por lo menos en el corto medio plazo. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pasó ayer por el plató del Hormiguero con Pablo Motos para hablar de diferentes temas de actualidad y se le preguntó, además de todo el asunto de Zapatero, unas posibles elecciones generales, por los pactos en el futuro con Vox concretamente, y señalaba Feijóo que tenía muy claras cuáles eran las líneas rojas de su partido. Coalición de gobierno, pues nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar. Dígame cuáles. Pues mire, primero, y como es natural, el respeto a la Constitución española. Segundo, el respeto a la España de las autonomías. Tercero, las políticas de igualdad y las políticas de género y las políticas LGTBI. O sea, sus líneas rojas es la aritmética electoral. Esas son sus líneas rojas. Sus líneas rojas son las de los gráficos que suben y bajan. Porque el PP es un partido que tradicionalmente se ha demostrado que se mueve en torno a las corrientes electorales. Entonces, sus principios son unos u otros. Por eso en un momento recurren la ley del aborto y en otro la guardan cuando el recurso no les da la razón, ¿no? Diciendo que efectivamente, no solo la guardan, sino que celebran que el recurso no les haya dado la razón, ¿no? Entonces, esta es la aritmética del Partido Popular, esta es la ideología, ¿no?, del Partido Popular, la de la aritmética y las corrientes. Decía líneas rojas. Su línea roja es la Constitución y su línea roja son los estados autonómicos. Esa es la disposición de España. La disposición de España será diferente si los españoles quieren que sea diferente, ¿no? Entonces, ellos apelan mucho a la ley. Para ellos, algo es bueno en tanto que es legal, ¿no? En este punto se parece mucho a Pachi López, cuando decía que la eutanasia en Noelia estaba bien porque era legal. Entonces, despojan de moral cualquier ley y parten de la base de que si algo es legal, por eso hablan, ¿no?, de la ley de pandemia, esas cosas absurdas, ¿no? Pues como está por ley, pues debe ser verdad. Bueno, pues si los españoles estiman cambiar la Constitución o acabar con estas autonomías, debería parecerte bien, pero no le parece bien. ¿Por qué? Pues porque hay constituido un reino de taifas en torno a todo esto, del que es muy difícil salir, entre otras cosas, porque hay muchos sueldos que dependen de ello. Entonces, ¿cuáles son las líneas rojas del PP? Pues las que ha heredado de la izquierda. Por eso, entre las 3 líneas rojas del PP, habla de las leyes LGTB, que por cierto, fueron ellos los pioneros. ¿Por qué? Pues porque han comprado en bloque la ideología de la izquierda y porque parten de la base de que si la izquierda tiene la moral y la izquierda tiene el empaque para decir lo que es bueno y lo que es malo, aquí sí, aquí no hace falta leyes, pues ellos lo asumen como propio, porque lo contrario es crispar. No, lo contrario es significarte, que es algo que temen mucho hacer porque pierden votos. Pero es que la vida tienes que significarte y en la vida tienes que decir con qué te presentas y a qué aspiras. Máxime si aspiras a presidir un país. Pero no, ¿por qué? Porque ellos aspiran a gestionar el legado de la izquierda. Pero mira, esto que dices sobre el tema de la ley, a mí esto ya es lo habitual, ¿no?, del Partido Popular, pero el tema del aborto es un ejemplo perfecto de lo que tú has comentado. Porque vamos a repasar, Juanín, cuando le preguntan por el aborto, porque claro, aquí en España hay que recordar más de 100.000 abortos al año. Y estabas leyendo una noticia, en el debate era que se abortan al 95% de los que padecen síndrome de Down. Sí. 95%. Que yo comprendo que es muy complicado y esto, o sea, obviamente es un debate y todo lo que tú quieras, pero la vida debe prevalecer desde mi punto de vista siempre. Pero fíjate cómo habla del aborto, cómo hace referencia a la ley, como tal. Vamos a escucharlo, porque me pareció lo peor de la entrevista, lo otro es lo habitual. Esto sí que me pareció increíble. Sí, nos sorprende a estas alturas la posición del Partido Popular con respecto al aborto, pero sí que llama la atención ciertas posturas o aplausos, sin ir más lejos, durante la visita del Papa León XIV a España, que habló muy claro sobre este asunto y sobre la eutanasia. Y el líder del PP dijo que suscribía el discurso del Congreso de la A a la Z. Sin embargo, los eufemismos, lo van a escuchar ahora, empleados son los mismos que emplea la izquierda, que es un derecho al que le asiste una ley, una decisión del Constitucional, que el PP recurrió, por cierto, y se contextualiza en el ámbito, amigos míos, de las leyes de Europa. Que nosotros vamos a proteger la vida y que a cualquier mujer que quiera tener un hijo, la vamos a ayudar. Ahora bien, si una mujer quiere interrumpir voluntariamente su embarazo, las leyes le protegen y nosotros no se lo vamos a impedir. Ahora, primero está la vida. Si una mujer no tiene un hijo por una cuestión económica, nosotros nos comprometemos a que cualquier mujer no deje de tener un hijo por un problema económico. Entonces es la prueba evidente de que no se puede sorber y soplar. O sea, tú no puedes querer contentar a todo el mundo. En algún momento tienes que decir qué es lo que piensas sobre un tema y Feijóo está intentando exactamente lo contrario, decir una cosa y la otra. Pues o recurres la ley del aborto o lo asumes, pero no la recurres y luego cuando el Tribunal Constitucional no te da la razón,
lo celebras. ¿Por qué? Pues porque credibilidad pierdes, ¿no? Entonces, esto además se encuadra en esta estupidez, ¿no?, de las leyes europeas, ¿no? Lo dice Europa, las leyes, tal. Bueno, las leyes pueden decir una cosa o la otra. Las leyes también decían que la esclavitud era válida. Las leyes europeas, concretamente las belgas, decían que estaba bien tener zoos humanos en los años 50. Con gente del Congo belga. Leyes eugenésicas, la eugenesia. Claro, entonces, o sea, eso son las hubiese leyes. sido un eugenesista en su momento, a favor de las leyes raciales, de la esclavitud, porque que está en otros países de nuestro entorno. Mi ideología, ¿Qué mierda es esa? Mi ideología es el derecho positivo, ¿no? El derecho positivo. Es que... Si algo está legislado, tiene que ser bueno por definición. Bueno, pues entonces la ley de amnistía te parecerá genial. Claro, es legal. Por ejemplo, es la legal, nacionalización, ¿no?, con la ley de nietos también. La nacionalización de la ley de nietos, ¿qué problema tienes con ella si lo dicen las leyes? Entonces, la ley de memoria democrática, porque estás en contra de la ley de memoria democrática, presuntamente, pues si está en la ley. ¿Qué más quieres? Entonces, si hay una cosa que está en la ley y no debe estar en la ley, pues se cambia la ley y ya está. No se apela a la ley para refrendarte moralmente frente a algo que no es moral. A mí, sobre todo, lo que me molesta muchísimo es que primero está la vida, no, eres un farsante. Sí. Porque tú no puedes decir, nosotros, la vida lo primero. Ahora bien, si una mujer quiere interrumpir voluntariamente su embarazo, es decir, comprarse la retórica para no decir aborto, nosotros la vamos a respetar porque es la ley. Entonces, tú, la de vida no es lo primero. Claro. Pues dices, no quieres. Pues venga, te respetamos a que mates a tu propio hijo. Pero Claro. ¿qué locura es esta? Y que lo diga con esa solemnidad de bobo, es que a mí me pone enfermo. Crevi. Sí, el aborto, que efectivamente es el drama de nuestro siglo y que quizá pues haya una época pues más avanzada que nosotros y moralmente un poco más recta que nosotros, que en un futuro mire esta época con horror, de cómo se han descartado cientos, millones de seres humanos. Es cierto que es un tema que ahora mismo no da ningún tipo de rédito electoral, ¿no? Es un tema incómodo, que le incomoda, el primero que le incomoda es al PP. O sea, la pregunta que le hacen a ella Feijóo, pues efectivamente le incomoda mucho, ¿no? Pero sin embargo yo creo que es un tema que no hay que desechar por una cuestión moral, o sea, porque por conocer lo que es eso. Y quien sabe en lo que consiste ese procedimiento, quien sabe lo que es la industria del aborto, joder, sabe que eso es una batalla que hay que dar, ¿no? Y que hay que dar, pues eso, de modo a lo mejor inteligente, pero que hay que darla y que hay que luchar por la vida de verdad. Y no con soflamas, o sea, no con... O sea, me hace mucha gracia eso, ¿no? Cuando hablaba sobre las líneas rojas y decía, como tercera línea roja, la Constitución de las autonomías, es decir, el régimen vigente tal cual es que no sé muy bien por qué, ¿no? O sea, ¿por qué el régimen vigente, digamos, es intocable y es sagrado, ¿no? Yo creo que también dentro de la discusión democrática se pueden discutir ciertas cosas y es perfectamente legítimo e incluso lo admite el propio régimen vigente, ¿no? Decir, oye, pues creo que las autonomías se pueden reformular de este modo. O sea, que no entiendo por qué eso es una línea roja para nadie, la verdad. Pero la tercera línea roja que pone es el tema de la igualdad y las políticas de género. O sea, ¿y a qué se está refiriendo, no? ¿Se está refiriendo a Irene Montero, la excarceladora de violadores? ¿A eso? ¿Se está refiriendo a la criminalización del varón por sistema? ¿Se está refiriendo a los tribunales de excepción? ¿A la negación de la biología? A la negación de la biología, a la inversión de la carga de la prueba, a una cosa que es una auténtica anomalía en Europa. O sea, ahora que ha sacado el comodín de Europa para defender que el aborto está fenomenal, oye, todo lo de los tribunales de excepción con inversión de la carga de la prueba, eso en Europa no es tan normal, ¿no? Y sin embargo, esa es su tercera línea roja. Entonces, es como todo un disparate, pero en el fondo es por esa falta absoluta de ideas, ¿no? No me acuerdo en qué ocasión, creo que fue cuando el Estado de Israel detuvo al cardenal Pizzaballa para celebrar la misa en el Santo Sepulcro y demás. Entonces, pues todos los líderes europeos se pronunciaron muy rápidamente, Sánchez se pronunció rápidamente y demás, y el Partido Popular se quedó como paralizado, ¿no? Y entonces decía un tuitero amigo mío, decía, claro, estos tíos que deberían de haber dicho algo ya, no dicen nada porque no saben lo que piensan sobre esto. Como sobre casi ninguna cosa, ¿no? O sea, que en el fondo es que no saben lo que piensan sobre ninguna cosa, ¿no? Y entonces pues se llega a este tipo de cosas, ¿no? Y es muy molesto esto, ¿no? Que en el fondo, como él intuye, ¿no?, dentro de esa falta absoluta de ideas y de principios, que no puede decir, vale, pues mi posición sobre el aborto es, porque en el fondo es la que es, ¿no?, la ley de Zapatero. O sea, es lo que todo el gran legado de Zapatero, ¿no?, respecto del aborto, digamos, la ley ideológica más fuerte que de Zapatero, pues esa es la posición del partido de la oposición, del Partido Conservador, ¿no? Entonces, la inviste con esta retórica que, como tú dices, es falsa y es sangrante, ¿no? Que diga esto, no, lo primero que dices, nosotros defendemos la vida, ¿no? Y somos un partido que defiende la vida. Ahora bien, ley de Zapatero. Nuestra propuesta para la vida es no tocar absolutamente nada de la ley del aborto, ¿no? Y eso, y revela eso como una falta de ideas y una falta de valentía, un conformismo existencial que es muy triste, ¿no? Hay un adagio latino de Quintiliano que a mí me gusta mucho, que si alguna vez me hago un ex libris de estos, que son los sellos que se ponen en los libros para biblioteca, que ya empiezo a tener muchos y para marcarlos,
va a ser la siguiente, ¿no? Que dice suaviter in modo, fortiter in re, ¿no? Que significa suave en los modos, ¿no? Suave, pues eso, hablar con caridad, explicar las cosas, y fuerte en el fondo, fuerte en la cosa, in re, ¿no? Y creo que ese es un principio de vida que yo quiero asumir para todo, ¿no? El tener caridad para el otro, hablar, explicar bien las cosas, no ir, digamos, sacando pecho y avasallando, pero nunca renunciar, tener muy claros los principios y no renunciar a ellos, ¿no? Pues lo de este tío es al revés, es literalmente la inversión de salario, ¿no? Es como yo en todo el recubrimiento parece que estoy defendiendo algo y hablo con mucho aplomo y parece que estoy diciendo alguna cosa, no, lo primero que digo, estoy defendiendo la vida, pero luego en la cosa es la nada. Sí, si quieres interrumpir voluntariamente tu embarazo, yo no te va a molestar. Claro. Pero es que a mí lo del aborto justo me parece como que se ha normalizado. Sí. La mayoría de los españoles está a favor del aborto. O sea, se ha normalizado por completo. Me parece el ejemplo perfecto de la sociedad. O sea, cuando uno compara a principios del siglo XX la eugenesia... Con la eutanasia veremos todavía cosas peores. Sí, pero sin duda. Pero dices, yo la eutanasia, ahí tengo otra opinión diferente al aborto, pues una cuestión que al final puedes decir sobre ti mismo, no sobre un tercero, pero bueno, eso ya lo podríamos debatir. Pero dices, pero lo del aborto es como la eugenesia de principios del siglo XX. Es una auténtica locura, es una salvajada que tú ves los datos en España y tienes casos de mujeres que han abortado en un año hasta más de 3 veces. Sí, que es como método anticonceptivo. Sí, y entonces dices, es el ejemplo perfecto del nihilismo, es que a mí no me viene bien. Es que, claro, cuando tú te refieres, si una mujer tiene problemas económicos y por eso no quiere tener hijos, nosotros la ayudaremos. Ahora, que si tampoco quiere, pues no pasa nada, no seré yo el que defienda la vida. Claro, porque es que al final es todo y luego hay una cosa, brevemente, y dejo ahora a Álvaro, que estamos aquí turrando de lado a lado de la mesa. Alvarito, sí. Hay una cosa que subyace a todo esto y es un tremendo complejo de inferioridad. Es decir, yo me escudo en las leyes que otros han aprobado, que además son las europeas, es decir, gente de más arriba de los Pirineos, que es, por definición, es mucho más lista que nosotros, y a eso me aferro. Entonces, como esta gente mucho más lista que nosotros, más allá de los Pirineos, aprueba estas cosas, yo no las cuestiono porque lo dicen en Europa. En Europa dicen muchas cosas, igual que dicen muchas cosas en África, o dicen muchas cosas en América o en Oceanía. Entonces, y no pasa nada. Y si Europa dice A, pues nosotros podemos decir B, que para eso está y para eso pretendes liderar un país. ¿O qué quieres ser? ¿El remolque? ¿El patio trasero? ¿El cuarto de las basuras de Europa? ¿Y quieres otorgarle la legitimidad a un holandés? El holandés tendrá la misma legitimidad que un tipo de Burgos. Y ya está. Y si no sabes eso, siendo de Galicia, no estás capacitado para estar al frente de nada, pero ni de la comunidad de vecinos, porque vas a delegar y vas a subrogar todas tus decisiones a un ente que tú entiendes superior, que puede ser o un parisino o un tipo de Hamburgo. ¿Pero por qué? Sí. Porque está como cuando salen diciendo que esto es verdad porque lo dice The Times. ¿Pero quién es The Times? O sea, ¿quién es The Times? ¿Qué es Halloween? O sea, ¿pero ¿y por qué va a tener razón lo que haya escrito un pobre becario en un editorial ahí metido en un cuarto encerrado en la redacción en Londres o donde sea? ¿Y por qué va a tener eso más razón que yo? Sí, ¿Por qué eso? Porque voy a necesitar ese salvavidas para justificar lo que opino aquí sobre la amnistía. Sí, no sé quién es. Es que es muy de paleto eso, pero pasa The Economist, demoledor de Economist. Yo no necesito que The Economist me diga que Sánchez es un criminal. Ya lo sé yo, coño, que encima lo sufro todos los días. Va a venir aquí un tío a decirme, tenés razón, no, sí, ya lo sé. Pero la peña lo flipa con eso. Sí, yo no sé qué pasa. Dice, uy, este artículo demoledor. Joder, eso de esto va a hacer que pues eso lo habrá escrito pues un señor con gafas pues que desayuna habas y ya está. Pero no tiene ni más ni menos valor. De hecho, tiene menos valor que lo que pueda decir un tipo que desayuna jamón. Coño, porque vive aquí. O sea, y estas cosas hay que empezar a decirlas porque es que además es ridículo y es un mal endémico propio de la derecha. Sí, es necesitar que alguien avale lo que... Y esto lo hace la derecha y lo hace incluso con gente que era de izquierda. Bueno, que estés de izquierda, pero mira cómo no la razón. ¿Qué pasa? ¿Tienes doble legitimidad por eso? Quírete un poco, tío. Sí, eso pasa mucho en la derecha sociológica. Claro. El programa que hicimos especial con Álvaro Bernat, que no viniste. No vienes, ¿verdad? De la derecha, de la derecha sociológica, hablábamos de eso. De por fin uno de izquierdas nos da la razón. Pero bueno, Alvarito. Pero esto revela en el fondo, y es lo que decía Krevi, una falta de ideas. Digamos que detrás de la línea concreta de cualquier ley, que podemos ver en un artículo, hay toda una serie de causas subyacentes, históricas, filosóficas, etcétera, que empujan a que esa línea diga una cosa o diga la contraria. Y esa es la diferencia entre el leguleyo y el jurista. El leguleyo sabe simplemente lo que dice el papel concreto del BOE y el jurista comprende por qué eso se dice de esa forma y no otra distinta. Es decir, comprende las razones históricas y filosóficas que empujan a eso y precisamente el jurista, porque las comprende, las puede discutir. Feijóo sería absolutamente incapaz de defender en términos filosóficos, morales, etcétera, su postura. Sencillamente
y volvemos a lo que decíamos antes, estará acostumbrado a razonar en estos términos desde hace décadas y la poca capacidad argumentativa que pudiera tener en su día la ha perdido. Porque si tú te escudas sistemáticamente en esto es así porque lo dice la ley, tú haces eso durante 10 años. O sea, a los 10 años vas a ser una ameba incapaz de sostener con ningún argumento nada. Porque la ley, invocada como argumento, es el refugio o de los cobardes o de los tontos. Y habrá que ver dentro de qué categoría, tampoco son excluyentes, está Feijóo. Mucha gente también pregunta, y ya con esto yo termino, ¿por qué la gente no sale a las calles y por qué no arde España con todo lo que hace el PSOE y tal y cual? La explicación la tenéis ahí. O sea, volvemos a las diferencias de personalidad que empujan a las diferencias de ideología. La gente de izquierdas, por lo general, es más reivindicativa. Y las manifestaciones son su hábitat natural. No necesitan manifestarse por ninguna razón concreta. Les gusta estar ahí. Y precisamente por eso, si todo esto lo estuviese haciendo un gobierno de derechas, habría caído al mes. Porque estarían ardiendo las calles, ¿verdad? Porque les gusta. La gente de derechas no es así. Por su propia configuración mental, tiende a valorar más el orden, las formas, etcétera, lo que tú decías, puño de hierro pero un guante de seda, etcétera. Y necesita una razón muy seria para salir a la calle a manifestarse. Y puede haber muchas personas a las que les baste con desbancar a Sánchez y poner a Feijóo para recuperar cierta dignidad institucional en sus cabezas y demás, pero claro, esas manifestaciones son inofensivas. Porque ese tipo de personas a las que les ha tratado bien el sistema y por eso no aspiran a una reversión del sistema, sino simplemente a un cambio de cromos que les haga sentirse más, pues en fin. Evidentemente, ver a Sánchez todos los días pues, es un atentado contra el espíritu. Entonces, simplemente con cambiar eso, pues ya se sienten satisfechos. Pero hay muchísimas personas a las que eso no les parece suficiente y saben perfectamente que ir a la manifestación de Colón para que les lean por 15ª vez el mismo manifiesto, por 15ª vez las mismas personas, lo único que puede... 15º exmiembros de izquierda. Lo único que puede conseguir es que se cambie Sánchez por eso. Con lo cual no salen, con lo cual por eso no arden las calles, con lo cual por eso nadie se manifiesta, porque saben perfectamente que es de Guatemala, no sé si a Guatepeor, porque es verdad que es difícil complicar esto, pero desde luego la mejora no sería sustancial e incluso, y esto es una opinión que vamos, se me echa la encía, no sé yo si sería peor el remedio que la enfermedad. Si el siguiente gobierno es del PP, nos comemos no sé cuántos años más de PSOE, porque todas las cosas que están haciendo y que España se está cayendo a pedazos se las comerá el PP. Y entonces todas las terminales mediáticas, porque las seguirán teniendo, porque los tentáculos del PSOE siguen existiendo con independencia de que ellos no estén en el gobierno en el momento concreto, se las imputarán al PP y dirán que es culpa de la derecha. Y en las siguientes elecciones ganará el PSOE, de nuevo. La PSOE buena. Que viene que esa no operación existe. Que está ahí con Ferreras, porque claro. Que la alternativa sea, de verdad es que es una cosa... Es desolador. Es desolador. Es desolador porque dices, macho, hablamos de la esperanza, es verdad, eso creo que lo decía Chester, solamente tiene sentido tener esperanza cuando no hay motivos para tenerla. O sea, esa es la verdadera esperanza, porque cuando uno tiene motivos simplemente es realista. O sea, yo tengo esperanza, pero... a ver, esperanza siempre hay que tenerla. Es que la herencia que deja Sánchez, o sea, es que yo creo que no somos conscientes. Y los efectos se los va a comer si gana el PP las siguientes elecciones. El PP y Vox. El PP y Vox, pero dirán que la culpa es de la derecha. Que España está así como de la derecha. Vamos a tener reportajes de pobreza, la pobreza infantil, Dios, la energía. No es así, porque fíjate, todo esto que se venía arrastrando, ahora ha estallado, pero no sé yo como los juegos estos que se infla el globo, que se van haciendo la patata caliente. Claro, si me han dado la patata caliente, que le metes esto de aire y ya explota, tú dirás, no, mira, el globo ya estaba así. No, eso va a ser imposible. Es que la patata caliente, es que hasta eso nos han quitado. Esto era el Grand Prix, sin vaquillas, y es que es todo una tragedia. Sí. O sea, es que era el último así como... la última rama, ¿no?, de la España feliz y le quita la vaquilla al Grand Prix. Es que ya es un símbolo de los tiempos esto. Sí, pero bueno, nosotros reivindicamos la vida, por supuesto. A mí es que es un tema que me parece que es el ejemplo perfecto de la sociedad en la que vivimos, de cómo se ha normalizado eso. Y por eso tenemos unos descuentos estupendos en Freedom Collection para celebrarlo. Hoy no tenemos regalos para vosotros. ¿Vale? Si quieres algo, Rovira, haces gasto, porque no te vamos a dar nada. Pues estás terminando muy bien y ya... Sí, así que freedomcollection.es con What the Fab 5 tienen un 5% adicional. Y nuestros queridos socios, que sin ellos no estaríamos aquí. O sea que los que nos ven cada noche les agradecemos que estén al otro lado de la pantalla, pero sobre todo que se hagan socios para ayudarnos y seguir aquí dando guerra. Saludamos a Antonio de Bangkok. Mira, sí, buen sitio. Eva de Madrid, Clara, Zaragoza, Carolina de Barcelona, Margarita de Alicante y Carmen de la capital del reino. Mil gracias por sumarse al Club de Socios de B1 y les animamos a que lo hagan para poder estar aquí disfrutando cada noche de los looks. Atrevida, la camisa de Miguel Rovira. Miguel, nos vemos semana que viene. Venga.
El jueves no, porque no puedes, pero... verdad, si no puedo, el jueves que viene, bueno, la pues siguiente. buscamos otro día. Ah, vale. Bueno, si no quieres venir, no. Esa Sí, tampoco. me merezco que me cambie toda tu agenda y hazme un hueco. No merezco menos. Así lo haremos. Vale. Alvarito, semana que viene, sino la siguiente. Y oye, mucho éxito tuvo tu entrevista con Ancho Bastos, que bien lo pasamos en Galicia. Es verdad. A mí me gustó mucho esa Nos entrevista. lo pasamos genial. Y la entrevista mola un montón. Ey, Es que Bastos es lo más. Un tipo majísimo. Yo estuve Es con él estupendo. ahí al lado de él. Sí, es lo Un más. tío majísimo. ¿eh? Sí, es estupendo. Y la entrevista quedó muy bien. Quiero hacer un matiz porque me he quedado antes. No quiero que gane el PSOE las siguientes elecciones. No, eso se ha entendido. Lo que no quiero es que lo gane eso. Estábamos dudando. O sea, después de estas intervenciones sobre las hijas de Zapatero, decimos, ¿votará el PSOE? ¿No votará el PSOE? A Madina. Pues eso, que no haya visto la entrevista con Bastos. Estupenda. Y tenemos, si no, semana que viene la siguiente. Correcto. Crevi, nos vemos semana que viene. Nos vemos. Juanín, tú y yo también nos vemos semana que viene. El lunes estaremos aquí de vuelta, si Dios quiere. ¿Con qué? ¿Quién sabe? Sentencia del caso Coldo, dicen que está al caer. La imputación de la PSOE por financiación ilegal y organización criminal, que esto ya va de suyo. O sea, la PSOE, coño, organización criminal desde el primer día. O sea, no, qué sorpresa. Pero bueno, viene fuerte el final de temporada. Estaremos para contarlo, a ver con qué sorpresas. A ver, la PSOE. El mal no descansa. Y nosotros no, tampoco. Nuestro querido Héctor a los mandos una semana más. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresaremos el lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.